gracias. Sean todos ustedes muy bienvenidos a esta segunda sesión de audiencias que celebran y que convocan las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Estudio Legislativo segunda, de Justicia, y con la participación, el apoyo, la opinión directa de la Comisión de Educación. En una breve referencia, vale la pena recordar que el día de ayer tuvimos por la tarde, noche, una espléndida participación en el ámbito internacional, las experiencias que se han vivido en otras latitudes, en Alemania, en Francia, en España, en Estados Unidos, por supuesto en América Latina también, en Guatemala, en Colombia, lo cual significó un aporte de muchísima importancia, del mayor interés. Hoy le reiteramos la bienvenida a quienes ayer nos hicieron el honor de participar, al señor doctor don Luis Martí Pingorro y a don Carlos Andreucci, muy honrados con su presencia esta mañana. El día de hoy, continuando con estas audiencias públicas que seguramente normarán nuestro criterio, nos darán luces para recibir, para analizar, sin juicios preconcebidos, sin una posición por anticipado fijada, sino con la búsqueda de una propuesta que sea producto de las aportaciones que se den en todos los espacios. Hoy tendremos esta mañana el honor y la oportunidad de escuchar a don Jaime Valls. Él es secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, que justamente por una feliz coincidencia, el día lunes convocó el doctor Valls, la ANUYES, a una serie de reuniones en las que tuvimos la oportunidad, tanto el senador Romero Hicks como su servidor, de participar, y nos parecieron experiencias sumamente interesantes, sumamente importantes, y que, bueno, reitero, fue una feliz coincidencia porque ensambló en fechas y yo diría hasta en continuidad con lo que se está aquí platicando. En síntesis, yo diría, tratamos de armonizar puntos de vista, recibir ideas, propuestas, análisis, para que de todo esto pueda surgir un punto de vista, una referencia y una propuesta que verdaderamente sea importante. Concluyo diciendo que un tema de alta relevancia es el enfoque en la práctica, en el ejercicio de la profesión de todos, por supuesto. Ahora nos interesa también particularmente en el ámbito de la abogacía, la práctica de la abogacía, sus valores no solamente profesionales, sino también éticos. Esta mañana nos hará favor de conducir, de moderar esta reunión el señor licenciado don Carlos Romero Hicks. Vale la pena, por lo significado de estas reuniones, decir que el licenciado Carlos Romero Hicks, senador, fue rector de la Universidad del Estado de Guanajuato, gobernador del Estado de Guanajuato, hoy senador de la República y presidente de la Comisión de Educación. Damos la bienvenida con nuestro mayor agradecimiento al senador Romero Hicks. Tiene la palabra. Muy buen día. Damos la más cordial bienvenida a los senadores y a las senadoras que nos acompañan el día de hoy y a los panelistas, que les agradezco su participación. Felicito a don Enrique Burgos por esta iniciativa, así como a la Comisión de Estudios Legislativos que preside el senador don Alejandro Encinas,
y a los miembros de la Comisión de Justicia. Como ha sido ya mencionado, el día lunes la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior tuvo ya un evento muy rico en participación. Y el día de hoy seguimos con esa reflexión que se inició ayer por la tarde. En el mundo de la expedición de documentos de los actos académicos, probablemente tenemos que encontrar 5 momentos. Primero, el de la obtención del grado académico, cuando el alumno presenta o sustenta su examen recepcional, cuando hay examen. Segundo, la expedición del título. Esta parte que es la formación académica será cubierta por las universidades y ahí tenemos un enorme conjunto, probablemente alrededor de 1000 escuelas de derecho, y lo digo con mucho respeto, con grandes asimetrías en la formación académica. Y el modelo que tenemos actualmente es que en cuanto la persona recibe su título, puede ir al registro del tercer momento, que es la emisión de su cédula profesional. Esto, durante mucho tiempo, se creía que era en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, cuando en realidad hay 32 direcciones de profesiones en el país, porque el artículo 5 de la Constitución confiere a las entidades federativas esta posibilidad de regular las profesiones. Hay muchas personas que creen que hay solamente una ley de profesiones y no, hay 32 leyes de profesiones en el país. La cédula se expide para quien presenta sus documentos sin mayor verificación. Desde luego, siempre y cuando venga de una institución que tenga reconocimiento de validez oficial de estudios. Una vez que se obtiene la cédula, salvo excepciones muy aisladas, prácticamente el profesional puede litigar de manera indeterminada en el tiempo, conforme a lo que prevé el artículo 121 de la propia Constitución. La mayoría de los egresados de las carreras no están colegiados. Y parte de los retos que tenemos que atender es quién va a poder hacer la certificación, para que en un cuarto momento esa recertificación, cada cuándo se haría, quién la haría, cómo se podría formular. Y finalmente también está un quinto momento, que es el de la supervisión del ejercicio profesional. La Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública se fundó hace poco más de 70 años y al día de hoy tenemos alrededor de 9,5 millones de registros de profesionistas. Sin embargo, ese registro no está actualizado porque no se diseñó con ese propósito y las direcciones de profesiones de los estados no necesariamente están conectadas en una red apropiada. Pues aquí hay varias preguntas en el camino. Hay una coincidencia de que se requiere una certificación. La pregunta es, ¿quién debe hacer la certificación? Hay un camino propuesto por algunos legisladores, por 7ª ocasión, por cierto, que pudiera ser a través de la vida colegiada. Y la pregunta es si esa vida colegiada deberá ser obligatoria o deberá ser voluntaria. Y en el camino seguramente los panelistas nos irán dando muchas aproximaciones de reflexión. En primer lugar, quiero también comentar cuál es la mecánica de las audiencias. Los panelistas nos van a dar su intervención hasta por 12 minutos y luego seguirán los siguientes, los iré presentando de manera muy breve, después abriremos un diálogo entre panelistas y eventualmente también con la audiencia, principalmente de senadores, que está aquí el día de hoy. Quiero agradecer a los grupos técnicos de las 3 comisiones y en el caso de la Comisión de Puntos Constitucionales, a don Morelos Canseco y a Silvia Calderón, su gran diligencia para estos trabajos. Iniciamos con el maestro Jaime Valls Esponda. Don Jaime es actualmente el secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Su formación de orígenes en economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Hizo una maestría en economía política en Essex, en Inglaterra. Fue becario del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Ha sido alcalde de la capital en Chiapas.
rector de la Universidad Autónoma de Chiapas y desde hace unos meses el secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades, que agrupa a 179 instituciones de educación superior y de investigación del país y que comprende la parte principal de la matrícula pública y privada de nuestro México. Don Jaime, tiene usted el uso de la palabra, por favor. Muchas gracias, señores senadores. Muchas gracias, senador Burgos, senador Romero Hicks. Como lo mencionaron ambos, llevamos a cabo este foro el lunes pasado en la ANUYES, en donde participaron los senadores, además del senador presidente de la mesa directiva, el senador Roberto Gil, a quienes agradezco muchísimo su participación en el foro. Fue un foro sobre colegiación y certificación obligatoria basado en la iniciativa que fue presentada también en el Senado de la República el año pasado. Fue un foro de reflexión, de análisis, en donde participaron representantes de instituciones de educación superior, de colegios, legisladores y sociedad civil. Y les puedo decir que lo que se habló en el foro fue el tema, la coincidencia de que hay que hacer algo en la certificación. Hay que mantener actualizado a los profesionistas en un ejercicio profesional ético y también se habló, como lo mencionó el senador Romero Hicks, de la necesidad de una nueva legislación en materia de educación superior. La actual data de 1978, sin haber sido modificada. Ahora estamos en esta nueva iniciativa, analizando estas audiencias públicas, y agradezco muchísimo la invitación que se le hizo a la ANUYES por mi conducto para participar en esta análisis de esta nueva iniciativa. Y para entrar en materia sobre la iniciativa, en la exposición de motivos de esta iniciativa supone que la colegiación sea la figura que puede suplir la supuesta deficiencia en la actualización de los conocimientos. En todo caso, son las instituciones de educación superior a las que les corresponde verificar la pertinencia y calidad de sus programas y, en su caso, modificar o reorientar los mismos, así como procurar la actualización de sus egresados, sin perjuicio de que, en forma general, los colegios puedan ofrecer actualizaciones sobre temas específicos. Asimismo, la exposición de motivos es excesiva en cuanto a los argumentos que motivan la regulación de la práctica profesional del derecho y omisa en cuanto a los razonamientos que den lugar a la certificación y colegiación obligatoria de otras profesiones de igual relevancia que se relacionan también con la vida, la seguridad, la salud y el patrimonio de las personas. Con la adición que se hace en la iniciativa del segundo párrafo del artículo 5, se pretende dotar al Congreso de la Unión de la facultad para establecer las bases y criterios que regulen de manera obligatoria la práctica profesional cuyo ejercicio entrañe también la vida, la salud, la libertad, la seguridad y el patrimonio de las personas, así como la acreditación de estudios especializados, prácticas, programas de formación, colegiación o certificación de los profesionistas. Con lo anterior, se introducen temas específicos con los que se afecta la generalidad que caracteriza a las normas constitucionales. Y en forma inexacta se alude a los estudios especializados, prácticas y programas de formación para el ejercicio profesional. Suponemos que hablan de planes y programas de estudios de licenciatura y posgrado, pero no lo señala así la redacción. En cuanto a los programas de formación, si la adición se refiere, como les decía, a la revisión de estos planes y programas de estudio, con el objeto de eliminar la disparidad en sus contenidos, como lo indica la exposición de motivos, la propuesta podría transgredir la facultad que la fracción séptima del artículo 3 constitucional otorga a las instituciones autónomas para determinar sus planes y programas de estudio, así como a los demás que tienen sus propios planes y programas. Por otra parte, no se considera pertinente la unificación de contenidos, toda vez que la diversidad en los planes y programas de estudio genera la formación de profesionistas con distintos perfiles que permitan atender las múltiples necesidades, tanto regionales como sociales. Es la libertad de cátedra de las instituciones autónomas que garantiza la Constitución. Asimismo, el facultar en la primera parte del artículo a los estados para determinar las profesiones que requieren título para su ejercicio y a su vez al Congreso de la Unión para establecer las bases y criterios que regulen de manera obligatoria la práctica profesional, se generarían inconsistencias y contradicciones entre las leyes estatales y la general que se emite.
En cuanto al Registro Nacional de Profesionistas, no se precisa cuál sería su objeto y si éste sustituiría al actual registro que depende de la Secretaría de Educación Pública. Asimismo, se estima innecesario que la creación de dicha instancia deba elevarse a rango constitucional. Por otro lado, la iniciativa no señala qué pasaría con la ley reglamentaria del artículo 5º constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, ni con las leyes estatales vigentes en materia de profesiones que mencionó precisamente el senador Romero Hicks en todos los estados de la República Mexicana. En el artículo 17 se propone otorgar a la Federación y a las entidades federativas la facultad de establecer en la ley, tanto en la general como en las estatales, el cumplimiento de los requisitos que permitan garantizar un servicio de calidad, así como un sistema de responsabilidades y reconocimientos de los profesionales del derecho. En este sentido, se advierte sobre la inconveniencia en el exceso de las redacciones sobre aspectos específicos que en todo caso son materia de la ley, sobre todo si se considera que este artículo ha sido adicionado de forma excesiva, restándole la característica de generalidad propia de las disposiciones constitucionales. Si bien con esta reforma se busca que los profesionales de esta disciplina cuenten con los conocimientos, la práctica necesaria y la solvencia ética para representar adecuadamente a quien requiere de servicios especializados para acceder al sistema de justicia, la eventual regulación específica relacionada con el ejercicio del derecho propiciaría la redundancia, la dispersión normativa y la fragmentación de las leyes en materia de profesiones e induciría a la posibilidad de otras leyes sectoriales. ¿Por qué no leyes para médicos, para arquitectos, para contadores? En el artículo 28 establece que los colegios de profesionistas no constituirían monopolios. Sin embargo, las adiciones de este tipo con redacciones negativas inducen a la pretensión de incorporar los diversos tipos de asociaciones que tampoco constituirían monopolios. Además, la obligación de colegiarse atenta contra el derecho humano a la libre asociación consagrado en el actual artículo 9 de nuestra Carta Magna y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En relación al artículo 73, fracciones 25, se incorpora la mención de las constancias para ejercer actividades profesionales que podrán emitir tanto la autoridad federal como la de los estados. Sin embargo, no se precisa a qué constancia se alude y si se pretende sean equivalentes al título o a la cédula profesional o bien constituyen un requisito adicional para el ejercicio de la profesión. Si bien la iniciativa pretende subsanar las deficiencias en la formación académica de los profesionistas y consecuentemente en el ejercicio profesional, la certificación y la colegiación no resuelven las necesidades y carencias actuales, aquellas que en su caso serían competencia de las instituciones de educación superior. De manera particular, la iniciativa presenta inconsistencias y redundancias, además de que no se consideraron los impactos en las distintas leyes en materia de profesiones, ni resuelve la situación respecto de si éstas se mantendrán vigentes simultáneamente a la que se propone. En este sentido, los transitorios son confusos, aunque se puede deducir de ellos que se expedirá una ley general sobre el ejercicio profesional y a partir de esta, las legislaturas locales expedirán leyes sobre las profesiones que se relacionan con la vida, la seguridad, la salud, la libertad y el patrimonio de las personas. Adicionalmente, las actuales leyes del Distrito Federal y las de los estados en materia de profesiones se mantendrían subsistentes. Déjenme informarles que la información estadística que cuenta la asociación en el ciclo pasado 2014-2015, existen 945 instituciones de educación superior que están formando a 329.302 estudiantes para ser los futuros profesionales en el área del derecho. De esos totales, a la NUYES se encuentran asociadas solamente 65 instituciones de esas 945. En su conjunto, estas 65 asociadas a la NUYES atienden el 49% de la matrícula, entre las que se encuentran las universidades públicas federales, las universidades públicas estatales y las universidades particulares de mayor prestigio en nuestro país. Por lo tanto, el 51% de los estudiantes de Derecho se encuentran realizando sus estudios en 883 instituciones educativas
no asociadas a la NUYES. De estas, el 98% corresponden, más del 98%, es decir, 867, corresponden a instituciones particulares, que, como lo decía el senador Romero Hicks, tienen un REBOE, expiden un título y van a la oficina de profesiones y obtienen una cédula profesional. Ese es el tema, señores legisladores. ¿Qué está pasando con la formación de estos estudiantes? ¿Quién supervisa? ¿Quién regula? ¿Quién está verificando que tengan la adecuada formación profesional para ser abogados, para ser licenciados en Derecho? Ahí debemos enfocarnos. Hay que trabajar en ese tema, en los REBOEs. Se dice que en nuestro país existen más de 3,000 instituciones de educación superior. A veces se dice que son más. No hay el conocimiento ciencia cierta de cuántas instituciones existen en el país. Las instituciones de educación superior públicas, desde los años 90, están acostumbradas a la cultura de la evaluación de manera permanente. Procesos de evaluación y acreditación de los procesos educativos, de los planes y estudios, de los programas pertinentes, de calidad. Las demás, no. Estas que están ejerciendo y que están dando clases y que se obtienen títulos que muchas veces son solamente clases los sábados, no sabemos qué tipos de exámenes, y obtienen el título, inmediatamente la cédula profesional e inmediatamente la posibilidad de litigar asuntos. Ahí debemos enfocarnos, señores legisladores. La NUYES, en coordinación con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha otorgado distintivos a las instituciones que han adecuado planes y programas de estudio y también la infraestructura para atender y para que los egresados se enfrenten esta nueva legislación en el sistema de justicia penal que entrará en vigor el próximo año, y que es un tema que también debe atenderse con la mayor de las responsabilidades. 40 de estas 65 instituciones de educación superior que pertenecen a la NUYES han recibido este distintivo otorgado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la propia asociación. Es decir, existe esta cultura de evaluación, de preparación y de atender lo que se requiere para el país. Pero el tema está en las demás instituciones que simplemente obtienen el REBOE. Información que teníamos hace unos meses, hay varios cientos de REBOEs que están detenidos y que no se han otorgado porque la Secretaría de Educación Pública los está revisando. Ahí debemos atender. Atendamos estos problemas también con medidas intermedias que permitan atacar y resolver los problemas, y no todo se tiene que resolver en el país por decreto. Muchas gracias a los senadores por esta oportunidad y muchas gracias a todos ustedes por su atención. Don Jaime, muchas gracias por su reflexión crítica. Corresponde ahora al doctor José Antonio Caballero Juárez. Él es representante académico ante el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. Su formación de origen es en Derecho en la Universidad Iberoamericana y obtuvo sus posgrados, su maestría en Stanford y su doctorado en la Universidad de Navarra en España. Por favor, don José Antonio. Muchas gracias, senador. Es un gusto estar el día de hoy. Yo quiero referir que voy a hablar primero, voy a tocar los siguientes temas. Regulación, la discusión sobre la necesidad de más regulación de la profesión jurídica, la capacidad para regular, el tema de la educación jurídica y el tema del ejercicio profesional. Lo primero que quiero hacer es tocar los problemas, empezar a problematizar. ¿Qué queremos resolver? Definamos primero cuáles son los problemas que tenemos enfrente. La iniciativa me parece que es muy clara al hablar de la baja calidad de los estudios jurídicos. Creo que es un punto muy claro. La baja calidad en la oferta de servicios también. La baja calidad en general de la oferta de servicios jurídicos profesionales. Los problemas para reclamar la responsabilidad por la prestación deficiente de servicios jurídicos. Este es otro problema muy claro.
La ausencia de educación continua me parece que es otro problema importante del cual se hace cargo la exposición de motivos. Problemas no considerados en la exposición de motivos. La oferta de servicios jurídicos desigual. El mercado de los servicios jurídicos es muy distinto, no solo en todo el país, sino en distintos segmentos. Hay un segmento de abogados que se dedica básicamente a prestar servicios a empresas transnacionales, a veces son despachos asociados con otros despachos extranjeros, y estos despachos no tienen nada que ver con el despacho del abogado pequeño que ve asuntos familiares, laborales, y aquí hay preguntas importantes de especialización en tipo de servicios, pero también de estructuración del mercado. Evidentemente hay preguntas importantes también sobre la distribución geográfica de los servicios, en dónde queremos tener servicios y en qué condiciones. ¿Por qué son importantes estas cuestiones? Porque si estamos hablando de regulación de la profesión, los esquemas regulatorios tienen que hacerse cargo de la distribución geográfica de los servicios. Déjenme ponerles un pequeño ejemplo. En una población alejada, digamos, de la capital de un estado, ¿qué condiciones va a haber para poder garantizar que existan abogados debidamente especializados, certificados, colegiados o como se le quiera llamar? Ahí hay un reto regulatorio no menor. Siguiente punto, la información sobre el mercado de servicios. El mercado de los servicios jurídicos está completamente desregulado desde el punto de vista económico, y aquí lo que quiero ejemplificar simplemente con una frase es: ¿cómo puedo saber quién es un buen abogado? Como una pregunta de mercado, simplemente. Este tema es especialmente complicado. Necesitamos empezar a generar mecanismos de información sobre el mercado de la prestación de servicios jurídicos. Evidentemente hay un esquema regulatorio limitado para el tema de los abogados, y la poca regulación existente tiene muchos problemas para aplicarse. Y déjenme ejemplificarlo de una manera. El tema de las cédulas profesionales, lo mencionaba el senador Romero Hicks. Efectivamente, por ejemplo, en el tema penal, la reforma de 2008 acabó con el tema de la persona de la confianza y ahora se requiere una cédula profesional para tener una representación penal. Está en discusión si para los juicios orales se va a necesitar una certificación o no, pero el primer avance fue la existencia de una cédula profesional. ¿Pero qué implica la existencia de una cédula profesional? Si yo traigo mi cédula profesional y quiero litigar en algún tribunal, lo que me van a decir el juez directamente es que no me va a reconocer la cédula profesional. Me va a exigir que pase por un trámite adentro del tribunal para que mi cédula sea reconocida. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Que si la regulación básica de cédula profesional no parece suficiente para los operadores jurídicos, ahí ya tenemos un primer problema. Esencialmente, lo que estoy tratando de decir es que la propia regulación ya existente tiene muchos problemas de aplicación. Si hay cédulas falsas, y yo estoy usando una cédula falsa, la consecuencia lógica sería que yo tendría que enfrentar una consecuencia penal frente a esto. Esto no está ocurriendo. Entonces, para decirlo con toda claridad, incluso en el nivel más básico regulatorio, como el de la cédula profesional, tenemos importantes problemas de aplicación de la regulación. Para decirlo en términos sociológicos, de eficacia del derecho. El derecho no está siendo eficaz ahí. La propuesta de reforma constitucional. El dilema principal de la propuesta es que radica en la creación de instituciones de la sociedad civil a las que se les atribuye un papel clave para la regulación de las actividades relacionadas con el ejercicio de la profesión. También se les atribuye un monopolio, cuestión que hasta el momento solo es aceptada para las entidades públicas. Déjenme poner el problema aquí. Estamos planteando generar una facultad regulatoria a una serie de instituciones de la sociedad civil que todavía no son estables institucionalmente. Ciertamente hay organizaciones de abogados serias, estables, pero también hay que decirlo, muy poco representativas y que no tienen tanta capacidad para operar. Estamos apostando a una reforma constitucional a instituciones que todavía no existen. Ni siquiera instituciones públicas. Se han hecho reformas constitucionales para entidades que se piensa crear a través de la administración pública. Y ahí hay muchas, los organismos constitucionales autónomos son un claro ejemplo. Pero aquí la pelota va, por decirlo de manera coloquial, a la sociedad civil. Si lo queremos ver otra vez desde el punto de vista de participación política, las encuestas de participación política de los mexicanos nos revelan que tenemos muy poca confianza en el derecho de asociación. Y este es un reto regulatorio no menor. El punto es que estamos considerándolo para la Constitución.
El desempeño de los colegios de abogados me parece que es desigual. Hay colegios muy buenos, y muchos de ellos están representados aquí, tienen un trabajo serio, pero también tenemos que hacernos cargo de los problemas que hay específicamente. Déjenme poner dos casos aislados. Un primer caso, el tema de la responsabilidad profesional. Los colegios de abogados rara vez generan responsabilidad entre sus propios agremiados. Si vamos a modificar la Constitución para darles esa atribución, la práctica actual nos está diciendo que eso no está ocurriendo. Déjenme ponerlo con toda claridad. Hace unos meses estuvo en discusión el tema de secreto profesional a propósito del abogado Chapa Besanilla. No me voy a pronunciar si hay un problema o no hay un problema específicamente sobre esto. Esto requeriría un análisis muy específico. Pero este es un tema en donde me parece que los colegios de abogados tendrían que estar trabajando todos los días, haciendo planteamientos. No los estamos viendo. Hay planteamientos aislados, pero eso no lo estamos viendo. Siguiente tema, la protección de la función del abogado. Ayer está detenido un abogado, Pablo Díaz. No he visto que los colegios de abogados generen ningún comentario. No sé si sea culpable o sea inocente. Eso será... Pero sí parece un tema que está directamente relacionado con el ejercicio libre de la profesión. Otra vez, necesitamos entonces plantear qué hay que hacer, y esos son temas institucionales que me parece que tendríamos que crear en los colegios antes de empezar a pensar en esquemas que puedan resultar nacionales o con otro tipo de especificaciones. Por otro lado, el tema de la educación jurídica, ya mencionado por el doctor Valls, mencionado por el senador Romero Hicks, yo añadiría simplemente el tema de la autorización de los títulos en las universidades a través de las secretarías de educación pública. Efectivamente es un problema. Los REBOEs me parece que es un tema que hay estudios deficientes, estudios que están obteniendo REBOEs, y hay un absoluto descontrol en este tema. Nos tenemos que hacer cargo de esto. Y aquí, tanto las universidades públicas que dan reconocimientos, como las secretarías de educación pública, me parece que tienen mucho que arreglar. Hay iniciativas para generar calidad, desde luego, en muchos espacios, y estas son importantes, pero muchas veces las iniciativas para generar calidad en los estudios jurídicos están muy concentradas en un grupo muy particular de universidades. En estos esquemas es muy difícil tratar de ensayar una propuesta de democratización de la educación jurídica. Finalmente, me parece que la iniciativa lo dice con mucha claridad, pero la prestación de servicios profesionales jurídicos está estrechamente relacionada con el acceso a la justicia. Y el acceso a la justicia tiene que entrar en todos los niveles y tiene que ser representativo. Algunas propuestas a propósito de la iniciativa que se está discutiendo hoy, y con esto voy a concluir. Primer punto, desde el punto de vista regulatorio, creo que la regulación de la profesión médica es un estupendo espejo para tratar de plantear algunas soluciones para el tema de lo jurídico. En la regulación médica, en responsabilidad médica, se ha avanzado mucho. Hay distintas tesis de los tribunales colegiados de la Suprema Corte de Justicia que nos permiten ver cuál es el camino. ¿Cuál es el problema fundamental en la regulación jurídica? Que si a mí un abogado me toma el pelo, lo último que quiero hacer es consultar a otro abogado para demandarlo. ¿Sí? Este es un problema. Entonces, el problema es cómo generamos acceso efectivo a la justicia al tema de la responsabilidad profesional de los abogados. Me parece que este es un tema donde tenemos mucho espacio para avanzar. No estoy cierto de que se requiera para avanzar en esto una reforma constitucional. El tránsito a la actividad profesional. La iniciativa se hace cargo de esto, y creo que es un acierto que la iniciativa se haga cargo de esto. Al igual que los médicos, y déjenme utilizar el ejemplo, los médicos utilizan la residencia. Nosotros enviamos a los alumnos del examen profesional a la práctica. Probablemente es un espacio donde tenemos que reflexionar en qué condiciones y de qué manera los médicos, los abogados podemos aprender de los médicos en este tipo de cuestiones. Lo mismo con el tema de la especialización. Y esto nos introduce también al tema implícitamente de la certificación. Técnicamente, un médico cirujano me puede operar de lo que se le dé la gana, pero si la operación sale mal y el médico cirujano, estrictamente hablando, no era un otorrinolaringólogo y mi operación requería eso, puede haber un esquema de responsabilidad. Incluso puede haber un esquema de responsabilidad contra el hospital por dejarlo operar sin tener la especialización adecuada. Aquí no estamos discutiendo propiamente el tema de cirujano general, sino el de la especialidad.
probablemente es un aprendizaje que podemos jugar con el tema de los abogados. Y esto nos lleva, desde luego, a cédulas de especialización, evidentemente. En cuanto a sanciones, retiros de cédulas. No tenemos un tema tampoco de sanciones en cuanto a retiros de cédula. No lo estamos viendo. Estas atribuciones me parece que habría que empezar a echarlas a andar. Finalmente, me parece que ciertamente las asociaciones profesionales son muy importantes. Y esto es clave dentro de la iniciativa. Creo que el tema clave aquí es el fomento de las asociaciones profesionales. Hay que contribuir a fomentarlas. No estoy seguro hasta qué punto las asociaciones de la nada pueden empezar a hacer esto. Entiendo que la iniciativa está apoyada por una ley general que habla de un periodo de transición, pero la pregunta dura es de creación de instituciones y eso me parece problemático. Y hasta aquí lo voy a dejar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Antonio Caballero. Corresponde ahora al doctor Óscar Cruz Barney. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se formó en Derecho en la Iberoamericana y su doctorado es en la Universidad Panamericana. Ha sido presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, senador y secretario del Senado de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados, secretario regional de la Segunda Región Centroamericana de la Unión Internacional de Abogados. Le damos la bienvenida. Adelante, por favor. Rubén, muy buenos días. El ejercicio de la abogacía está sujeto a diversas exigencias, no solamente técnicas, sino fundamentalmente y esencialmente deontológicas, de ética profesional. Dichas exigencias obedecen a la confianza que el abogado debe generar, ya que las acciones contrarias al prestigio y a la honorabilidad de la profesión deben de derivar en la sanción disciplinaria correspondiente por parte del control ético del Colegio de Abogados al que esté incorporado. Son siglos de experiencia los que demuestran que los abogados solo podrán mantener la libertad, la independencia y demás hábitos de conducta que la profesión exige si se ven asistidos, tutelados, encausados, orientados, estimulados, apercibidos y, en caso de ser necesario, sancionados por el Colegio Profesional de Adscripción. La independencia de la abogacía requiere de un estatuto jurídico especializado, de la confianza de la sociedad, de una actuación ética normada. En este sentido, la certificación per se es en realidad un imperativo ético. Certificación sin colegiación es un sinsentido. Deben ir juntos, deben ir de la mano. El problema del ejercicio profesional de la abogacía es un problema ético. La certificación per se no es la solución. Tienen que ir los dos elementos juntos. Un control ético profesional y una actualización de conocimientos reglado, certificado. La libertad de defensa requiere de la libertad de expresión y de actuación procesal del abogado. Sin embargo, el derecho a la defensa se ve continuamente amenazado por diversos medios y diversas formas, no solamente por el poder público, sino por los intereses particulares y delincuenciales. No debemos olvidar que el abogado es un elemento esencial para que la administración de justicia pueda cumplir con los objetivos que la Constitución y la legislación secundaria señalan. El papel de la abogacía dentro de las diferentes profesiones jurídicas deviene esencial en materia de ejercicio del derecho de defensa. Profesión liberal por excelencia, destaca o debería destacar por su intelectualidad y su independencia. Sin independencia no hay abogacía. Violarla compromete la función social de la profesión. Esa independencia se garantiza precisamente por los colegios de abogados y no por otra vía. El colegio es una institución útil y necesaria por los servicios que presta a la sociedad, al colegiado, y su función primordial es constituirse en la garantía institucional del ejercicio de la abogacía. Constituye en los regímenes de colegiación obligatoria el entorno básico del abogado. Ahí donde hay colegiación obligatoria, la profesión jurídica, la profesión de la abogacía está en los primeros 10 lugares de confianza de la población. Eso no es casual, eso no es resultado simplemente de certificación de conocimientos, eso es resultado de un conjunto de disposiciones y de un control ético profesional. La regulación de las profesiones en general y del ejercicio del derecho en particular en México es ciertamente limitada
y escasa, ya se mencionó en la intervención anterior. Es necesaria una revisión profunda del papel que se le debe reconocer al ejercicio profesional en el buen funcionamiento del Estado, para proceder a regular ese ejercicio en los términos de dignidad y de respeto que profesiones como la abogacía merecen, requieren y reciben en donde tenemos colegiación obligatoria. Las normas deontológicas no deben considerarse como meros consejos para el ejercicio profesional. Son normas jurídicas aplicables por los colegios profesionales que tienen que actuar como órganos de control y órganos de sanción profesional. Si bien la legislación estatal mantiene algunos elementos de uniformidad, hay 3 generaciones básicamente de leyes de profesiones, a partir primero del Distrito Federal, una de los años 80, otra más ya del siglo XXI. Hay aspectos en donde las diferencias son muy importantes, específicamente en el papel que se les confiere a los colegios de abogados en el control ético y en el desarrollo profesional y de actuación de sus agremiados. En este sentido, la expedición de una ley general de abogacía es urgente y es necesaria. Las condiciones generales de admisión al ejercicio de una profesión jurídica pues deben atender a condiciones tanto de ética, de honorabilidad y de probidad como de aptitud técnica para su desempeño. Respecto a la propuesta de reforma a los artículos 5, 17, 28, 73 y 121 que se nos ha circulado, pues tenemos lo siguiente. Aplaudimos la propuesta de reformas para la colegiación por su contenido y por su alcance, que en el caso de la abogacía abren el camino hacia la recuperación del lugar y del papel que una abogacía organizada y éticamente normada debe jugar y juega hoy en día en un Estado de Derecho en beneficio de la sociedad. En el artículo 5 de la propuesta se habla de la expedición de leyes generales. Y en ese sentido consideramos que el Congreso de la Unión deberá expedir una ley general por actividad profesional que vaya a sujetarse al régimen de colegiación obligatoria. En particular, una ley general de la abogacía mexicana que regule los aspectos relativos a la colegiación obligatoria, el régimen colegial con pluralidad de colegios de abogados, tanto estatales como nacionales, un estricto sistema de control ético profesional, un sistema de certificación profesional con participación universitaria total y los aspectos necesarios para implementar dicho sistema. Es adecuada la disposición contenida en el proyecto de modificación al artículo 5 al referirse a leyes generales, que son aquellas que pueden incidir válidamente en todos los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado mexicano. Leyes generales que deberán ser aterrizadas, que deberán ser implementadas en los estados de la República y los órdenes jurídicos estatales. El artículo 3 transitorio de la iniciativa tendrá que hacerse congruente con la redacción del artículo 5. El artículo 5 habla de leyes generales, el artículo 3 transitorio habla de ley general. Simplemente un ajuste en el número. Señoras y señores, distinguidos senadores, este es el momento histórico único para hacer los cambios que requiere la abogacía mexicana. Colegiación y certificación obligatoria. Completemos el círculo virtuoso de la reforma planteada a la impartición de justicia en México. Seamos claros, por más reformas que se hagan al sistema de impartición de justicia, estas no serán suficientes si no incluyen una reforma a la educación jurídica y al ejercicio profesional de la abogacía. Son dos caras de una misma moneda. De nada sirve mayor preparación a los jueces, mayor presupuesto al Poder Judicial y a los poderes judiciales si no incidimos en la formación de los abogados y en la práctica ética profesional de la abogacía. Y es ahí donde intervienen los colegios de abogados, no otra institución. Los colegios de abogados son la solución probada. Ayer se planteó claramente, más de 900 años tienen algunos colegios de abogados de funcionar y de garantizar la independencia y la libertad de la abogacía. Esta iniciativa que nos plantea el Senado no es una ocurrencia. Esta iniciativa que nos plantea el Senado es resultado de una experiencia internacional probada y de una experiencia nacional probada. En México tuvimos colegiación obligatoria de la abogacía desde 1760, que funcionó, que permitió un ejercicio adecuado de la profesión, que se acabó con ella porque no se le consideró compatible con el funcionamiento del Estado, pero que debemos de recuperar. Hay que devolver la dignidad a la profesión de la abogacía. Nuestro país nos exige presencia, ejercicio ético y responsable de la profesión, entrega y solidaridad para con los demás en nuestra tarea profesional. Este es el momento de dar los pasos que nuestro país exige. Demos el primer paso. No pensemos en los colegios de abogados
resultado de la reforma, como los colegios de abogados que tenemos hoy día. Evidentemente, los colegios de abogados que tenemos hoy día no tienen las capacidades necesarias para actuar de la noche a la mañana en una reforma de esta naturaleza. Por eso el plazo de transición que se está planteando en la iniciativa, para poder fortalecer institucionalmente a esos colegios, para poder dar seguimiento al proceso de implementación de la ley, ¿sí?, y de la reforma constitucional. Y en un momento dado, solo los colegios que estén listos y que estén preparados van a funcionar. Y serán suficientes, y les aseguro que van a funcionar. La abogacía mexicana no puede continuar como está a la fecha. No nos damos cuenta lo mal que estamos, pues porque no salimos de aquí. No nos damos cuenta lo mal que estamos porque no vemos cómo está funcionando la abogacía a nivel internacional. No nos damos cuenta lo mal que estamos porque llevamos 150 años de pulverización de la profesión. 150 años en donde se ha dejado a los abogados ejercer de manera absolutamente abandonada, ¿sí?, respecto de las protecciones que requiere en un ejercicio honesto, libre e independiente de la profesión. Si hoy día se extrañan y se echa de menos manifestaciones de los actuales colegios respecto a problemas graves, como el tema del secreto profesional que se manifestó hace un momento, eso tiene que ver con la falta de colegiación obligatoria. Eso tiene que ver con que muchos de los que transgreden el orden jurídico colegial y el orden ético profesional no están colegiados. Y los colegios no pueden hacer nada. Restablézcase la colegiación obligatoria y rápidamente, se los aseguro, empezarán, como esa es la experiencia internacional y como fue la experiencia en este país, empezarán las correcciones, los ajustes, los llamados a cuentas por la mala praxis profesional y la violación de los principios éticos. Tenderemos, naturalmente, primero, a ajustar el ejercicio profesional. La misma profesión entenderá que tiene que manejarse dentro de un parámetro ético que hoy día no existe en México. Y los reclamos profesionales y por mala praxis irán reduciéndose a lo que suele suceder donde hay colegiación obligatoria, en donde ya la profesión se comporta dentro de un parámetro ético. Y los reclamos y las revisiones y las intervenciones que tienen que hacer los colegios se reducen a temas específicos, el cobro de honorarios, el exceso en ese cobro de honorarios y poder controlar el que los abogados no se comporten adecuadamente. La abogacía mexicana necesita el restablecimiento de la colegiación obligatoria. México requiere de una abogacía preparada, certificada, consciente y por ello colegiada. Ayudemos a encarar el anhelo de justicia del ciudadano común y corriente, de las colectividades debilitadas y olvidadas, de los grupos sociales en desventaja. La propuesta incluye una responsabilidad directa de la abogacía en el apoyo a esas comunidades, a través de un servicio social que, como se mencionó ayer por Carlos Andreucci, como sucede en Argentina, en este caso complementaría el ejercicio de las defensorías de oficio. Vamos a meter a la abogacía colegiada a trabajar de manera controlada, de manera verificada, en favor de la sociedad. Entendamos, la abogacía tiene un papel social de absoluta relevancia. Hemos fallado, los abogados, hemos fallado en las universidades en transmitir eso a los estudiantes de Derecho. Estudiar Derecho no es estudiar cualquier cosa. Estudiar Derecho implica una responsabilidad social absoluta y una vinculación social absoluta. La reforma que se está planteando permite encarnar ese proceso. Permite llevarnos a ese proceso. Es el momento de restablecer la colegiación obligatoria de la abogacía mexicana. Como dice el lema en este Senado, la patria es primero. Bueno, la respuesta está en manos del Senado de la República. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Oscar Cruz Barney. Quiero agradecer la presencia de doña Diva Damira Gastelum, senadora de la República y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género. Diva, muchas gracias. Corresponde ahora el turno a don Sergio López Ayón. El doctor López Ayón es el director del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, que es uno de los centros públicos de investigación más reconocidos en ciencias sociales y en ciencias económicas. Su formación jurídica en licenciatura es de la Universidad Nacional y su doctorado en la propia máxima casa de estudios del país. Ha sido secretario académico del CIDE y también del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional. Y debo destacar que a petición del
Señor presidente Peña, el CIDE acaba de entregar un estudio jurídico de dimensiones muy importantes para la vida cotidiana del país. Don Sergio, por favor. Senadora Gastelum, senador Burgos, senador Romero. Agradezco al Senado de la República, y en particular a las Comisiones Unidas de Puntos de Justicia y de Estudios Legislativos, su amable invitación a participar en estas audiencias públicas. Ya sé. Su invitación a participar en estas audiencias públicas que nos convocan a reflexionar sobre un tema de la mayor importancia para la construcción de un mejor Estado de Derecho en nuestro país. Presento esta ponencia en mi calidad de director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Las ideas que presento retoman en buena medida las reflexiones que la Facultad de la División de Estudios Jurídicos de esta institución ha hecho respecto del tema que nos ocupa. Asumo personalmente la responsabilidad por las ideas que expondré a continuación. Durante los primeros meses de este año, el CIDE condujo, junto con otras 18 prestigiadas instituciones y a petición del presidente de la República, una consulta en materia de justicia cotidiana. Buscamos identificar los factores que inciden en el acceso a la justicia en nuestro país. Una de las principales conclusiones del estudio señala que, cito, en México, la mayor parte de la población carece de las condiciones y los medios para solicitar y obtener del Estado el acceso a la justicia. Fin de la cita. Esta dramática situación obedece a muy diversas razones y por ello no existen soluciones mágicas o inmediatas. Modificar este estado de cosas requiere de un conjunto de políticas públicas de todo el Estado mexicano, de todos los poderes y órdenes de gobierno. ¿Ya se escucha? Bueno, sí, creo que ya se escucha. Retomo donde interrumpí la lectura. Conviene subrayar, como señala el informe de justicia cotidiana, que no existen soluciones perfectas, sino mejoras graduales que tienen que ser evaluadas y modificadas periódicamente. En este contexto quiero destacar, por ser la materia de estas audiencias públicas, que uno de los problemas más recurrentes y graves que se identificaron durante los foros fue la mala calidad de los servicios jurídicos profesionales. Por ello, una de las principales recomendaciones fue revisar los programas de formación de abogados y regular el ejercicio de la profesión jurídica. El informe reconoce que, aunque existen diversas iniciativas en esta dirección, subsisten diferencias importantes respecto de cómo regular la profesión. Por ello, sugiere establecer un diálogo inclusivo para llegar a un acuerdo que permita avanzar en la materia. Confío que este foro, junto con otros que se han organizado recientemente, permita construir ese acuerdo para modificar la crítica situación en la que nos encontramos. En realidad, las conclusiones de los foros de justicia cotidiana solo confirman una realidad que es bien conocida en el foro y en los círculos académicos desde hace muchos años.
Los datos son elocuentes. En 1991 había en todo el país 118 escuelas de derecho. Para 2015, según cifras del Centro de Estudios sobre la Enseñanza del Derecho, dirigida por el doctor Luis Pérez Hurtado, aquí presente, existían registradas cerca de 1.609 campus, más o menos corresponde con las cifras de instituciones. Y de estas, 92% privadas. Si la tendencia se hubiera mantenido como parece ser el caso, hoy tendríamos cerca de 1.900 campus donde se imparten derecho. 1 de cada 3 universitarios del país cursa estudios de derecho o contaduría. Y en muchísimas ocasiones el graduado llega al mercado laboral con paupérrimos niveles de habilidades y conocimientos. Carecemos en absoluto de mecanismos eficaces de control de calidad de la enseñanza del derecho y por consecuencia del ejercicio profesional. No debemos por ello sorprendernos que este sea uno de los talones de Aquiles del sistema de justicia del país. Sin buenos abogados, con conocimientos sólidos, capaces de innovar y con una robusta ética profesional, nunca tendremos un adecuado acceso a la justicia en el país. Por estas razones y por muchas otras que en obvio del tiempo omito en esta presentación, reitero la convicción de la Facultad de la División de Estudios Jurídicos del CIDE que resulta necesario regular la prestación de servicios jurídicos, especialmente cuando impliquen la representación de intereses de terceros para salvaguardar la libertad y un adecuado ejercicio del derecho de las personas. Ahora bien, esta regulación debe inscribirse en el marco de una política pública más amplia que considere las diferentes dimensiones del ejercicio profesional, incluyendo la formación, la certificación, el ejercicio y la responsabilidad profesional, así como más y mejor información para los usuarios de servicios jurídicos y condiciones que impidan un libre acceso al mercado de estos servicios. Dicho de otro modo, la colegiación es uno de los instrumentos que puede servir para mejorar la calidad de los servicios jurídicos, pero no el único. De hecho, consideramos que por sí mismo resulta insuficiente y debe ser acompañadas, como ya se ha señalado en ponencias previas, por otras medidas complementarias. En todo caso, la colegiación debe ser el resultado de un esfuerzo de largo aliento que asegure la generación de capacidades institucionales de las barras y asociaciones de abogados, así como de las instituciones de educación superior. Además, el diseño de una buena colegiación debe evitar que se generen condiciones monopólicas y, por el contrario, asegurar acceso a servicios jurídicos competitivos y con información de calidad para los usuarios. Reitero, junto con la colegiación, y admito que omití la palabra obligatoria, porque tengo dudas de si la colegiación obligatoria en este momento es la mejor solución. No tengo dudas que en el horizonte debe estar como un elemento a considerar. Pero junto con la colegiación, reitero, deben considerarse otros elementos, muy particularmente asegurar que la educación jurídica en México responda a estándares mínimos de calidad y no meros formalismos burocráticos como lo constituye el REBOE, valorar el diseño de mecanismos de certificación para quienes pretendan ejercer profesionalmente como representantes de terceros y establecer procedimientos expeditos que permitan que los usuarios afectados por malas prácticas profesionales tengan mecanismos de reparación y sanción. El proceso de transición para conseguir servicios jurídicos de calidad obliga a diseñar, implementar y evaluar una política pública amplia, comprensiva e incluyente que debe ser el resultado del diálogo. Por ello, hemos propuesto crear una instancia que oriente el diseño de esta política en donde tengan cabida todas las voces interesadas y que sea capaz de orientar las decisiones de las autoridades responsables. Bajo este marco, me permito ahora hacer algunas reflexiones puntuales respecto del documento de trabajo en materia de ejercicio de actividades profesionales que fue sometido a nuestra consideración para estas audiencias públicas.
En general, coincido con el espíritu del documento, pero me parece necesario hacer algunas precisiones sobre su contenido. En primer lugar, que una adecuada técnica constitucional obligaría a reformar lo estrictamente indispensable. Desde esa perspectiva, para establecer las bases necesarias para la regulación de algunas profesiones, creo que resultaría suficiente reformar los artículos 5 y 73 constitucionales. En mi opinión, basta que el artículo 5 faculta al Congreso de la Unión para establecer mediante leyes generales las bases y criterios para normar el ejercicio de las actividades profesionales cuyo ejercicio pueda afectar la vida, salud, libertad o patrimonio de las personas. Aquí subrayo que el verbo entrañar que utiliza la iniciativa me parece muy poco afortunado. Admito que esta redacción puede leerse como una facultad demasiado amplia, pero su interpretación restrictiva como una limitación a la libertad de trabajo obligaría a que las leyes generales respetaran la justificación o finalidad constitucional, es decir, la protección de la vida, salud, libertad o patrimonio de las personas, que las restricciones fueran razonables, necesarias y proporcionales, así como asegurar el respeto al principio de igualdad y no discriminación. En la misma lógica, expreso mi más amplia reserva a la propuesta de modificar el artículo 28 para establecer que los colegios profesionales no constituyen monopolios. Me parece, como he señalado previamente, que un buen diseño de colegiación debe permitir la competencia y mejorar la información de los usuarios. Más aún, creo que la Autoridad Constitucional de Competencia debe opinar con carácter vinculatorio en la integración de colegios profesionales para evitar efectos indeseables en el mercado de servicios jurídicos. Finalmente, considero innecesario, por redundante, la propuesta de reformas al artículo 17 constitucional. En todo caso, convendría establecer en el artículo 5 que la ley preverá los mecanismos de responsabilidad para los profesionales. Concluyo. Sin duda necesitamos avanzar para mejorar la calidad de los servicios profesionales, muy particularmente los servicios jurídicos. Pero no basta una regulación. Se requiere de una política pública integral en la cual la regulación es uno de los elementos. La colegiación es cierto, un instrumento útil y necesario, pero para que sea efectiva debe ser uno de los elementos de un conjunto de medidas que de manera gradual deben generar las capacidades institucionales para que pueda cumplir cabalmente, como todos deseamos, su función. Muchas gracias. Vamos a invitar ahora al doctor Pedro Salazar Ugarte, quien dirige el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su formación en Derecho la hizo en el ITAM y su doctorado en Filosofía en la Universidad de Turín en Italia. Por favor, doctor Salazar. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes, señora senadora, señores senadores. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el tiempo y sobre todo por la atención. Estimados colegas y compañeros, hablaré yo también a nombre del Instituto de Investigaciones Jurídicas, institución a la que tengo el honor de dirigir y que ha hecho una serie de manifestaciones públicas y de posicionamientos alrededor del tema que nos convoca. Pero antes quiero decir que celebro sinceramente estas audiencias porque el tema que nos convoca es de la máxima relevancia para el país. Lo que hoy discutimos, como ya se ha dicho, puede tener una incidencia nodal en la construcción del Estado de Derecho que México tanto necesita. Centraré mis reflexiones únicamente en el tema de la abogacía, porque es el tema que me compete, pero también porque desde mi perspectiva no es adecuado brindar el mismo trato a todas las profesiones en los temas que nos convocan. Yo creo, como lo ha dicho el doctor Oscar Cruz Barney, que entre otras cosas es conveniente y necesario contar con una ley general de abogacía y no me pronuncio sobre la pertinencia de normar de manera similar a otras profesiones. Por lo mismo, no centraré mis reflexiones en el texto de la iniciativa que se nos hizo el favor de circular
y que he tenido oportunidad de leer. Los abogados, ya se decía de muchas maneras, pero citaré a dos personas que han pensado sobre estos temas. Nos dice Cristian Cortis, tenemos fama de ser aves negras que aparecen cuando hay problemas para ver qué pueden llevarse y qué ventajas obtienen. Tiburones, ha llamado Ana Laura Magaloni a ciertos jurisconsultos que abusan de sus clientes y se enriquecen a sus costillas. Y todos sabemos que si bien es incorrecto e injusto generalizar, ambas imágenes tienen asideros en la realidad. Lo que sucede, si se me permite el lugar común, es que los abogados intervienen con un protagonismo central en eventos que tienen que ver con bienes y valores muy sentidos para las personas, sus relaciones familiares, su patrimonio, su libertad, etc. Así que si adolecen de la formación ética y controles necesarios, pueden terminar ejerciendo su función, causando graves daños a la vida de sus clientes. Por eso, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM estamos comprometidos con apoyar 3 acciones estratégicas: la formación de abogados técnicamente sólidos, socialmente responsables y éticamente solventes, la certificación a lo largo de los años de su ejercicio profesional a quienes han decidido ejercer la abogacía y la colegiación obligatoria. Son, a nuestro juicio, 3 acciones distintas, necesarias en lo particular y complementarias en su conjunto. Como nos preocupa la formación, estamos decididos a hacer lo que nos toca, promoviendo la revisión de planes de estudio, de temarios, la creación de doctrina y materiales para la enseñanza, revisando metodologías, etc. Pero también hemos externado nuestra preocupación, como ya se ha dicho, por la proliferación de escuelas de derecho sin la calidad académica y los estándares éticos necesarios. No repetiré los datos a los que ya ha hecho alusión hace algunos minutos el doctor Sergio López Ayón. Sé que la regulación y el control de las autorizaciones que permiten que esto suceda son en lo fundamental responsabilidad de otras instancias, pero me parece que en un foro como el que hoy nos convoca no podemos dejar de advertirlo. Tenemos un problema en la formación de los abogados y las abogadas del presente y del futuro. Por lo que hace a la certificación, hemos coincidido en lo fundamental con lo que ha quedado plasmado ya en diversas iniciativas que están siendo analizadas por ustedes y celebramos que sea un tema que, en principio, concita acuerdos y coincidencias. La libertad en el ejercicio profesional no tiene por qué entrar en tensión con la calidad de los servicios que se prestan. Pero a nosotros, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, también nos interesa argumentar a favor y fomentar la colegiación obligatoria. Pensamos que, como la experiencia de otros países demuestra, y como ya se ha ventilado y se ha discutido el día de ayer en este mismo espacio, esta es una pieza clave en el rompecabezas del ejercicio de la profesión jurídica. La colegiación obligatoria es una medida estratégica para lograr el control ético, la independencia y la libertad de los abogados. Los colegios deben servir como instancias para controlar el ejercicio de la profesión jurídica, pero también, y esto es muy importante, para permitir y proteger su plena realización. Porque valga la obviedad, los abogados que ejercen con responsabilidad y seriedad su función, interactúan con actores poderosos y afectan intereses sensibles. Por eso, nosotros no concebimos la certificación sin colegiación y viceversa. Ahora bien, sé que de cara al reto que supondría implementar la colegiación obligatoria, preocupan muchas cosas. Una de ellas es el mero tránsito de lo que tenemos hacia lo que necesitamos. Algunas iniciativas que todos ustedes conocen contemplan plazos temporales extensos para dar el paso, y creo que está bien que lo hagan. Pero lo que a nosotros nos preocupa es que en ese impas se pierda
la finalidad y el objetivo que se persigue. Por lo mismo, me permito hacer una propuesta concreta que ya hemos socializado con varios de los colegas invitados a estas audiencias en los días pasados. Pensamos que para guiar la implementación, sobre todo de la colegiación obligatoria, sería importante contar con una instancia independiente, tanto de las autoridades del Estado como de las organizaciones de abogados existentes, que tenga un carácter transitorio y que carezca de facultades vinculantes. Una especie de ombudsman de la abogacía, que bien podría llamarse Comisión Nacional de Ética Forense, encabezada por una o un jurista distinguido, un destacado abogado, un académico con una trayectoria impecable, un exministro o una exministra de la Suprema Corte de Justicia, es decir, hay opciones, que cuente con amplio reconocimiento y que con el apoyo de un consejo consultivo puede ir orientando el proceso de cambio. Dicha orientación tendría sobre todo un carácter ético, axiológico. Estaría orientada hacia esta implementación de una política pública más amplia y, como ya lo decía, adolecería de facultades vinculantes o punitivas de ningún tipo. Su misión sería únicamente la de orientar el cambio, la de denunciar desviaciones, la de advertir problemas, la de emitir recomendaciones. Todos, todas, conocemos las preocupaciones legítimas que varios actores, incluso algunos aquí presentes, han expresado en torno al proyecto de la colegiación obligatoria. Desde las que manifiestan dudas sobre los efectos de la medida, hasta las que temen la creación de cotos de poder que terminen generando los efectos opuestos a los que busca alcanzarse. La instancia que proponemos tendría como misión fundamental la de prevenir e inhibir esas distorsiones. Su carácter sería transitorio porque dejaría de existir cuando la colegiación obligatoria entrara plenamente en acción, pero jugaría un papel central, estratégico, en la implementación de un proyecto que debe de ser amplio, incluyente y verdaderamente nacional. Si la colegiación es una buena idea y la colegiación obligatoria es el horizonte al que debemos aspirar, dado que no podemos, por responsabilidad histórica, posponer indefinidamente el arribo a dicho destino, creo que es conveniente imaginar una instancia que nos permita implementarlo de la mejor manera. Muchas gracias y muy buenos días a todas y a todos ustedes. Pedro, muchas gracias. Ahora corresponde al doctor Ricardo Sepúlveda. Él es profesor de la Escuela Libre de Derecho. Su formación de licenciatura es en la propia Escuela Libre de Derecho. Es una especialidad en Derechos Humanos en Nottingham, en Inglaterra, y su doctorado en Derecho Constitucional en la Universidad Panamericana. Actualmente es el director general de Política Pública de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y adicionalmente funge como secretario técnico de la Comisión de Política Gubernamental en materia de derechos humanos. Don Ricardo, adelante, por favor. Muchas gracias. Señoras y señores, señoras y señores senadores, a todo el público presente, quiero decirles que agradezco muy sinceramente la invitación para participar en esto que considero un esfuerzo democrático, sin duda, que realiza el Senado en torno a un tema que considero debe ser discutido y analizado de manera urgente, perentoria, y es el referente a la profesionalización de los operadores jurídicos particulares. Es para mí verdaderamente un privilegio participar en estas audiencias. En mi caso acudo en mi calidad de académico y de profesional del derecho y confío en poder aportar elementos útiles para esta reflexión. Para comenzar, quisiera enmarcar mi participación. Mi propósito es introducir a esta avanzada
e importante discusión algunos elementos relacionados con el goce y ejercicio de los derechos humanos en México, con una convicción personal que comparto con muchos de mis colegas, y es la imperiosa necesidad que existe de instrumentar medidas para elevar el nivel de desempeño profesional, ético y humano por parte de quienes conformamos este gremio. Esta convicción parte de la premisa de que todo análisis sobre el desempeño de nuestras instituciones debe medirse y tener siempre como referente el impacto concreto que pueda tener en el goce y ejercicio de los derechos humanos. En ese sentido, me permito hacer un breve esquema de lo que pretendo plantear en esta intervención. En primer término, me referiré a la responsabilidad de los profesionales del derecho relacionada con el goce y ejercicio de los derechos humanos. En segundo término, haré referencia a los principios derivados de los derechos humanos que deberían y deben tomarse en cuenta al momento de decidir los mecanismos para esta profesionalización. Y en tercer término, y de manera ya muy puntual, ¿qué criterios debemos de seguir para tomar estas medidas que fortalezcan la profesionalización de la abogacía? Con este esquema, y para abordar el primer punto, basta con afirmar que la labor de cualquier abogado, de cualquier abogada, se relaciona directamente con la defensa de los derechos y libertades más preciados del ser humano. Esto es obvio e innegable. Así se reconoce internacionalmente, así se denomina a los abogados y abogadas como auténticos defensores de derechos humanos, no solo de manera retórica, sino que se les considera como parte esencial de todo sistema para la protección de los derechos fundamentales. Sin embargo, más allá de esta palmaria y evidente afirmación, hay que tomar en cuenta también que a partir de la reforma constitucional de junio del 2011, estos derechos humanos en nuestro país se colocaron como centro de todo el sistema jurídico y con ello se transversalizaron tanto en el ámbito formal como en el ámbito material. Por eso, a partir de entonces, la labor de todos los operadores jurídicos se vinculó directamente con el goce y ejercicio concreto de los derechos humanos. Esta perspectiva da cuenta de la relevancia que tiene la labor de cualquier profesional del derecho en esta materia. Para ser más explícito, en este punto me gustaría ponerlo en sentido opuesto o negativo, es decir, mirarlo desde las consecuencias que se presentan cuando un profesional del derecho incumple sus tareas, ya sea por acción, por omisión, por negligencia, por olvido o incluso por corrupción. Sus errores trascienden al ámbito individual y afectan a los demás en su nivel más personal e íntimo. En la administración de justicia, dentro de un Estado, todos los operadores jurídicos tienen la misma importancia. Por ello, el cuidado que se pone en seleccionar, vigilar y profesionalizar a jueces y procuradores debe ser igual al que se aplique para elevar y vigilar el desempeño de los abogados y abogadas. El impacto final de las fallas en un sistema de justicia se denomina impunidad. Y esta se traduce bajo este enfoque en la falta de respeto a los derechos humanos. La suma de diagnósticos que se han elaborado en México en los últimos años respecto a las dificultades para hacer prevalecer los derechos humanos señalan 3 niveles de causas: las causas estructurales, las culturales y las de índole individual. Y son estos mismos diagnósticos los que señalan que hoy en México la impunidad es un tema de las causas estructurales que mayores violaciones causan a los derechos humanos. De aquí que podamos decir que las deficiencias en los servicios de los profesionales del derecho se han convertido en una de estas causas estructurales. Es por ello que los profesionales del derecho se encuentran particularmente vinculados con el derecho, con los derechos humanos y de manera muy específica con el derecho de acceso a la justicia de las personas.
Como resumen de este primer postulado, podría decir que tomar medidas para la profesionalización de los abogados se enmarca en los esfuerzos que de manera integral se deben realizar para construir en México una sociedad de derechos humanos. En cuanto al segundo punto, es decir, los principios de derechos humanos que deben ser tomados en cuenta para la profesionalización de los operadores particulares del derecho, estos han sido expresados en diversos documentos. Dentro de ellos destacan, y cito, los principios básicos sobre la función de abogados que fue adoptado en 1990. Y aunque hacen referencia fundamentalmente al ámbito penal, son de aplicación general. De la lectura de estos principios se puede deducir que existen dos grandes parámetros que deben ser tomados en cuenta por todo Estado al momento de regular los mecanismos e instituciones de profesionalización. El primero es la garantía que se debe dar de acceso en igualdad de circunstancias para todas las personas a una ayuda legal. Y segundo, la obligación del Estado de que los abogados tengan la suficiente preparación y que cuenten con las garantías y protección para el ejercicio libre de su profesión. En estos principios se reconoce, por supuesto, el valor de su tarea y así se les denomina como agentes fundamentales en la administración de justicia. Refiriéndome a los principios derivados de derechos humanos, debemos también acudir, como ya lo he hecho hace unos momentos, a lo que señala nuestro marco constitucional actual, a partir de junio del 2011. Sí, como me permití comentarlo, los derechos humanos se convirtieron en una obligación integral de carácter transversal a partir de la reforma del 2011. Esta obligación involucra necesariamente como actores centrales a los profesionales del derecho. Por ello, aunque el ejercicio del derecho se ha ido especializando y subespecializando, esto no ha sucedido así con respecto al ámbito de los derechos humanos, donde ahora todos los operadores del derecho, incluso los abogados, deben conocer a profundidad y poder aplicar técnicamente los derechos humanos. Y si tomamos en cuenta los últimos criterios de interpretación de la Suprema Corte, esto debe incluir también el conocer las normas internacionales y conocer los criterios jurisprudenciales de fuente internacional. Es decir, esta ampliación del ámbito de conocimiento en derechos humanos debe, por supuesto, ser un motivo de revisión de los planes de estudio de todas las instituciones académicas, pero resulta claro también que debe impactar e impulsar los criterios y mecanismos de actualización y certificación profesionales. Finalmente, como tercer y último punto de mi participación, me referiré a algunos criterios puntuales que fortalecen la relación entre los mecanismos de certificación y de autorregulación con la defensa y protección de derechos humanos. En primer término, a la necesidad de garantizar el nivel de desempeño práctico de los profesionales del derecho como una tarea distinta a la de acreditar conocimientos teóricos. Esto, que se suele encuadrar dentro de los mecanismos de certificación, es especialmente importante cuando hablamos y tenemos este enfoque de derechos humanos. La tarea de proteger derechos humanos es transversal y está presente en todos los momentos del ejercicio profesional de una abogada o de un abogado y requiere particularmente de un esfuerzo permanente de actualización. El segundo criterio al que quiero hacer referencia es, bajo esta perspectiva de derechos humanos y tomando en cuenta los nuevos alcances que ha tenido la doctrina de los derechos humanos en cuanto a su respeto y promoción, como una tarea compartida entre sociedad y gobierno, es el criterio referente a la autorregulación. Lo que aquí cabe decir es que la mayor complejidad social, creciente y universal, obliga a que el Estado comparta con otros organismos de carácter social la vigilancia y aplicación de las disposiciones legales. Es sin duda una macrotendencia que favorece
y aquí está el punto de mi reflexión, la responsabilidad compartida que debe existir para realmente ser integral hacia la defensa y promoción de los derechos humanos. Por todo lo anterior, puede concluirse que la creación e impulso de estos mecanismos para la profesionalización de los operadores jurídicos es una obligación, es el cumplimiento de una obligación derivada del mandato constitucional establecido en el artículo 1, párrafo 3 de la Constitución, que señala que todas las autoridades, incluido por supuesto este honorable Congreso, tienen la obligación de respetar, promover y garantizar los derechos humanos en México. Proceder con medidas concretas a la profesionalización del gremio jurídico es una obligación urgente derivada de este artículo constitucional. Termino, señores senadores, el público en general y estimados colegas, agradeciendo nuevamente la invitación a participar en esta audiencia y expreso mi personal deseo y convicción de que de estas audiencias se logren prontos y concretos positivos resultados. Muchas gracias. Espléndido, doctor. Muchas gracias. Gracias, don Ricardo. Corresponde ahora al doctor Jesús Orozco Hernández. Le damos la bienvenida. Pase, doctor. Él es investigador del Instituto de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su licenciatura y su doctorado son por la propia máxima casa de estudios y aparte tiene una formación en una maestría en Derecho Comparado en la Universidad de California en Los Ángeles. Ha sido magistrado de la máxima autoridad jurisdiccional electoral de México durante 16 años. Corresponde escucharlo. Adelante, por favor. Gracias, presidente. Honorables senadores, señoras y señores, agradeciendo el honor de su invitación, mi participación será en mi carácter de investigador universitario y atendiendo a mi experiencia en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos como comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en particular como relator para defensoras y defensores de derechos humanos. El propósito es enriquecer en este diálogo con legisladoras y legisladores un aspecto importantísimo que, según todas y todos coincidimos, debe ser tomado en cuenta en esta como también en cualquier otra iniciativa: el enfoque de derechos humanos y, consecuentemente, de los estándares más protectores a la persona humana. Premisa fundamental que debe tener toda ley y en lo cual ha venido cifrando sus esfuerzos el Poder Legislativo mexicano. En este sentido, el punto central de mi reflexión es si existe o no pugna o contradicción entre la idea de colegiación obligatoria como requisito indispensable para ejercer la actividad de la abogacía y el ejercicio de algún derecho humano. Dividiré mi intervención en 3 puntos. ¿Cuáles son los derechos en juego con la colegiación obligatoria? Si existe o no una restricción a algún derecho en virtud de la colegiación. Y tercero, conclusiones. Deseo resaltar que no me atrevería a sugerir una formulación específica, pues esta tarea compete a las y los legisladores y eventualmente los órganos jurisdiccionales nacionales en ejercicio de la potestad de configuración estatal. Además, mi posición como comisionado y nacional de México me impide adelantar una opinión concreta sobre alguna iniciativa que no ha sido analizada aún por el Pleno de la Comisión o la de la Corte Interamericana y que adicionalmente está relacionada con mi país, respecto al cual tengo impedimento para pronunciarme. Sin embargo, sí quiero aprovechar este foro y la generosa invitación del Senado para compartirles algunas reflexiones y aproximaciones de carácter general, atendiendo a algunos importantes estándares del derecho internacional de los derechos humanos que estimo deben ser tenidos en cuenta. Así, en cuanto al primer punto relativo a los derechos humanos en juego, advierto que la iniciativa de la colegiación obligatoria tiene el objetivo de salvaguardar el ejercicio profesional de calidad de quienes están involucrados en áreas que impactan
en derechos tan importantes como la vida, salud, libertad, seguridad y patrimonio. Particularmente, en el caso de abogados y abogadas, la regulación del ejercicio profesional a través de la colegiación enarbola la defensa de los mencionados derechos y algunos otros más, al constituir una herramienta para garantizar el acceso a la justicia de las personas que utilizan y confían en los servicios profesionales de los abogados y las abogadas. Para ello, es menester recordar que el artículo 8 de la Convención sobre Garantías Judiciales y, por supuesto, el artículo 25 sobre protección judicial protegen y obligan al Estado a garantizar un recurso adecuado y efectivo para las personas que son víctimas de violaciones a sus derechos, tanto legales como convencionales. En este sentido, desde una concepción amplia de las mencionadas obligaciones estatales, ciertamente una colegiación interesa al Estado, puesto que favorecería la prestación de un servicio profesional de calidad y simultáneamente una mejor representación en el juicio. Además, la iniciativa permitiría, en efecto, un sistema de rendición de cuentas más fortalecido, sobre todo en situaciones donde se encuentran la vida, salud, libertad, seguridad y patrimonio. Sin perjuicio de que lo anterior es congruente con el objetivo y espíritu que busca la colegiación obligatoria de quienes usan los servicios de las y los profesionales del derecho, quisiera incorporar en esta reflexión que desde la perspectiva de quienes practican el derecho o usan el derecho a favor de otros para que accedan a la justicia, puede haber un derecho más en juego, el derecho a defender los derechos humanos. En efecto, en el ámbito internacional existe consenso sobre el reconocimiento del derecho a defender los derechos. En Naciones Unidas, desde 1998, la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas, conocida como Declaración sobre Defensores, fue adoptada por la Asamblea General de la ONU. Este fue el primer instrumento de carácter internacional en puntualizar el derecho de toda persona, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional. También los sistemas regionales de Europa y África han reconocido el derecho a defender los derechos humanos. En América, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido el derecho de toda persona a defender y promover los derechos humanos, estableciendo que este derecho no puede estar sujeto a restricciones geográficas y que los estados deben garantizar que las personas, bajo sus jurisdicciones, podrán ejercer este derecho a nivel nacional e internacional. La Corte también ha reconocido este derecho en la sentencia del caso Valle Jaramillo respecto de Colombia y Defensor de Derechos Humanos respecto de Guatemala. Teniendo en cuenta lo anterior y pasando a nuestro segundo punto, la pregunta que surge es si la colegiación obligatoria de abogados restringiría o no este derecho a defender los derechos humanos y si tal restricción sería justificada conforme al derecho internacional. Para responder a este planteamiento, quiero compartirles que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya se refirió a la colegiación obligatoria desde el año de 1985 en la opinión consultiva 5 del propio año. En dicha decisión, la Corte reconoció que la organización de las profesiones en general en colegios profesionales no es per se contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino que constituye un medio de regulación y de control de la fe pública y de la ética a través de la verificación de la actuación de las y los colegas. Por ello, vale destacar que desde la perspectiva de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, los colegios son un sistema que puede asegurar el funcionamiento armónico y normal de las instituciones sobre la base de un sistema coherente de valores y principios. Sin perjuicio de lo anterior, la Corte Interamericana, al pronunciarse sobre la colegiación obligatoria de periodistas, indicó que tal colegiación, en cuanto impida el acceso de cualquier persona al uso pleno de los medios de comunicación social como vehículo para expresarse o para transmitir información, es incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que protege la libertad de expresión. Lo anterior, según la Corte, en tanto que puede ser diferenciado el periodismo, no puede ser diferenciado, el periodismo de la libertad de expresión. Por el contrario, ambos asuntos están evidentemente imbricados.
pues, cito a la Corte, el periodista profesional no es ni puede ser otra cosa que una persona que ha decidido ejercer la libertad de expresión de modo continuo, estable y remunerado. Es entonces cuando surge la pregunta sobre si así como la colegiación obligatoria de periodistas constituye una restricción prohibida por la Convención en tanto que impide el ejercicio de la libertad de expresión, la colegiación obligatoria de abogados podría constituir una restricción al ejercicio al derecho a defender los derechos que pudiera estar prohibida por el derecho internacional. Para contestar esta pregunta, considero importante distinguir entre el ejercicio de la abogacía como una actividad profesional de la persona que desea prestar sus servicios a terceros respecto de la persona que ejerce materialmente el derecho a defender los derechos mediante la interposición de recursos para la defensa de los derechos humanos propios o de otra persona. Si bien la diferenciación entre el ejercicio de un derecho y la libertad profesional no fue aceptada por la Corte Interamericana en la mencionada opinión consultiva, tratándose de la libertad de expresión y la colegiación obligatoria de periodistas, al ser ambas plenamente coincidentes, es importante resaltar que la propia Declaración de Defensores de la ONU establece específicamente en su artículo 9 que toda persona tiene derecho, cito, a ofrecer y prestar asistencia letrada profesional u otro asesoramiento y asistencia pertinentes para defender los derechos humanos y las libertades fundamentales. Entonces, parece ser que la asistencia legal profesional, en tanto letrada, es reconocida como una forma de defender los derechos según lo establecido en la propia Declaración de la ONU. Destaco que es una forma, entre otras, de carácter diferenciado, que pueden involucrar el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos. Pensemos, por ejemplo, en la diferencia que existe entre las personas que se preparan para ser abogado o abogada y practicar el derecho como su actividad profesional y la persona que verbigracia interpone un recurso de habeas corpus o una demanda de amparo para defender los derechos de una persona detenida en una situación de emergencia. O bien el líder indígena que interpone, incluso sin ser abogado, un recurso para proteger a su comunidad cuando su propiedad colectiva puede ser afectada sin garantizarse el derecho a la consulta previa. En estos ejemplos, tanto quienes no son profesionales del derecho como quienes sí lo son, pueden estar defendiendo los derechos humanos, pero la diferencia está entre el ejercicio profesional que realiza uno y el otro no. Establecida la diferencia que parece ser aceptada por la propia Declaración de Defensores, considero que resultaría válido para ser profesional letrado exigir, como en toda profesión, un título académico, pero inclusive de manera diferenciada, requisitos para su ejercicio como en efecto puede ser la colegiación. Esto interesa al Estado para garantizar el derecho a la justicia. Nos interesa a todas y todos quienes aspiramos a contar con profesionales que ofrezcan en los conocimientos y habilidades profesionales para patrocinarnos en causas que puedan impactar seriamente nuestros derechos. Sin embargo, reitero que esta actividad profesional, aunque pueda coincidir con la defensa de los derechos humanos, es distinta de la de cualquier otra persona que desde la trinchera que no es la actividad profesional puede necesitar hacer uso de recursos judiciales para garantizar el acceso a la justicia. Es una línea tenue, pero necesaria identificar. Así, para concluir mi reflexión, celebro que el órgano revisor de la Constitución trace el camino dirigido a enriquecer a quienes practican la abogacía como su práctica profesional, con figuras como la de la colegiación, que seguramente repercutirán en beneficio del acceso a la justicia por violaciones a derechos humanos, la formación continua, la rendición de cuentas y el comportamiento ético basado en valores de las y los profesionales del derecho. Sin embargo, considero que legisladores y legisladoras en su oportunidad deben asegurar que este camino no necesariamente pudiera ser el mismo cuando se trate de personas que no se dedican al derecho como su actividad profesional, pero requieren de los recursos jurídicos para la defensa propia o de otros, o bien cuando la situación de vulnerabilidad o emergencia así lo requiera. Si restringiéramos esta posibilidad, tanto exigiendo un título académico como requisito para el ejercicio de esa actividad, correríamos el riesgo de afectar el ejercicio del derecho a defender los derechos e incluso el de derecho de acceso a la justicia, para lo cual habría que analizar tal restricción a la luz de los
estándares internacionales. En estos casos específicos, más que la calidad, los servicios técnicos de la persona que usa el derecho, interesa al Estado conocer de las situaciones para dar una pronta respuesta que proteja a quienes pueden estar siendo afectados en sus derechos. Sin perjuicio de que tales aspectos deben ser rigurosamente analizados en su oportunidad, en mi opinión, reitero, la colegiación de las y los abogados potencialmente puede coadyuvar a que el Estado garantice el acceso a la justicia, lo cual, de ser debidamente implementado, constituye sin duda un paso adelante en la defensa de los derechos humanos. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Orozco su valiosísima reflexión. Quiero destacar que estas audiencias se transmiten en vivo por el canal del Congreso. Les mandamos un cordial saludo a todos los que nos siguen en este momento, ya sea porque lo escuchan o lo ven. En señal abierta. Ahora corresponde otra mirada de un economista, para variedad. El doctor José Gabriel Martínez González. Él es el director de la maestría en políticas públicas del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Su formación de origen en economía es del ITAM y tiene una maestría y un doctorado en la Universidad de Chicago. Se ha desempeñado como director de la unidad de regulación en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y director de Planeación y Finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Adelante, don José Gabriel. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, es un honor estar aquí con ustedes. Y yo quisiera aprovechar estos minutos para enfocarme a lo que creo que es el corazón de esta iniciativa y lo que la hace una iniciativa que genera división. Y es esta idea de que se tienen que crear monopolios. De ahí se desprenden muchos de los debates que tenemos. Escuchamos al director del CIDE hablando de cómo hay un acuerdo muy grande sobre la necesidad de mejorar la calidad en los servicios jurídicos, no solo en la oferta de abogados, sino también en los tribunales, en las policías, en los ministerios públicos. Pero hay grandes desacuerdos en cómo hacerlo. Algunos, una ventaja de hablar un poco más tarde, también escuchamos algunas de las personas que favorecen la iniciativa, dicen, bueno, pues sí, pero es que es algo muy parcial, se requieren otras acciones importantes para avanzar en eso. Y yo creo que este planteamiento que les voy a hacer en torno al tema del monopolio nos habla de por qué esta iniciativa divide en lugar de unir. Bueno, con esta iniciativa se colocaría a un pequeño grupo de ciudadanos a cargo de los colegios profesionales en un estatus análogo al que tiene el Banco Central. ¿Sí? Existen, a lo largo del mundo hay mucha experiencia en esto, en países en que se aplican leyes de competencia, acciones contra grupos profesionales que establecen carteles o que establecen restricciones verticales, lo que en México se llama en la legislación prácticas monopólicas absolutas y prácticas relativas. Bueno, estos colegios estarían exentos de eso. ¿Sí? Por ejemplo, un grupo podría decidir que los abogados fiscalistas van a fijar tarifas elevadas a las empresas, otro grupo de abogados penalistas podría exigir que se cumplieran con ciertos requisitos de pagos previos, otro grupo de abogados civiles podría agarrar y decir que se tiene que pagar una cuota fija para poder participar en la profesión, y eso estaría exento de la legislación de competencia. Sería algo que realmente pondría a México en una dirección contraria a lo que es el movimiento de liberalización de las profesiones que se observa en gran parte del mundo, en particular en Europa a raíz de las directivas de la Unión Europea, y es algo que bueno, en general se da en países de la OCDE y en otros. Cuando pensamos en elevar la calidad, este foro habla de fomentar la calidad. Yo les diría, bueno, comentaba el senador que soy economista, yo creo que les costaría mucho trabajo encontrar un economista que les dijera que crear un monopolio es la forma de elevar la calidad.
pero es un tema que es muy importante dentro del estudio de la economía. Lo que sí van a encontrar es la idea de que se requiere mejorar la calidad de la información. Cuando existen problemas de información, ¿cuál es el tipo de problemas que va a enfrentar un ciudadano ante la profesión legal? Bueno, típicamente no sabe. Decía yo hace un momento de los fiscalistas, las empresas medianas y grandes no necesitan mucha protección para seleccionar a sus abogados fiscalistas. Yo diría que más bien el gobierno se tiene que estar defendiendo de esas empresas y de sus abogados, que son sumamente activos. El problema es, por ejemplo, una empresa muy pequeña o un ciudadano individual que enfrenta un problema fiscal y obviamente no tiene una relación habitual con un abogado, con los tribunales, y entonces enfrenta un costo muy alto de acceder a la justicia. Y lo mismo lo podemos repetir en cuestiones civiles, en cuestiones penales, en cuestiones laborales. La empresa pequeña, el ciudadano individual, es el que va a tener una dificultad muy grande en acceder a la justicia. Bueno, ¿por qué no mejor buscamos mecanismos para resolver esos problemas? Efectivamente, yo coincido, alguien comentaba, con la gran explosión de escuelas de derecho que se ha dado. Es un fenómeno que yo creo que se da en todos los campos profesionales, pero crear un monopolio no va a ayudar de mucho. Lo que se requiere es mejorar la información sobre las universidades. Se ha hablado del problema de los registros de estudios en la SEP. También alguien habló del tema de la descentralización en los estados. Bueno, lo que hay que hacer es trabajar en ese ámbito. Efectivamente, la regulación de la SEP es obsoleta. Yo diría que aquí, para repartir, en el buen sentido de la palabra, constructivo, también la Secretaría del Trabajo es el gran ausente como regulador de programas de capacitación y profesionales, porque además la iniciativa, aunque el foro de hoy es sobre cuestión jurídica, pues va a afectar a las profesiones en general. Hay que trabajar en mejorar la información. Por ejemplo, toda esta cuestión de cómo se regulan los programas de estudio, efectivamente se tiene que modernizar. Yo en lo personal soy director de una maestría y creo que hay un gran espacio para modernizar la regulación de la Secretaría de Educación Pública. Uno de mis campus es economía laboral. Hay industrias y profesiones que están siendo sumamente exitosas en adaptarse a las nuevas condiciones de multiplicidad de escuelas, multiplicidad de aplicaciones, industrias como la financiera, alguien mencionó la médica. Yo diría toda la industria de telecomunicaciones informáticas, son industrias muy complejas que requieren una gran cantidad de certificación y lo están logrando en una mezcla de trabajo de las industrias, de las universidades, de esfuerzo de las personas. Yo creo que hay que replantear a la profesión jurídica en ese sentido. Efectivamente, la profesión jurídica tiene un poco de restricciones para responder a las nuevas condiciones económicas, porque depende en gran medida de las acciones del Estado, de los tribunales, de los legislativos, de reglamentos y disposiciones del Ejecutivo. Y bueno, desafortunadamente también puede haber atraso en esas instancias. Pero yo creo que hay que ver a esos modelos que han tomado esas industrias. Por ejemplo, se ha hablado mucho del tema de certificación. Ese es un problema muy grande. Ahora, no se requiere crear un monopolio de certificación para tener buena certificación en ninguna industria. Uno de los ejemplos que a mí me gusta tomar, ustedes verán que existen yo creo que en casi todos los países todavía colegios de cirujanos y colegios de médicos. Bueno, eso es una cuestión histórica, porque los cirujanos literalmente antes eran como los de Don Quijote, eran barberos y andaban con el ejército, no eran considerados médicos. Y bueno, desde el siglo XIX cambió la tecnología y ahora los cirujanos son un componente de muy alto nivel en la profesión médica. Siguen teniendo sus colegios separados. Si hubiera habido un monopolio, pues bueno, no sé qué hubiera pasado, ¿no? Si no hubieran dejado entrar a los cirujanos a los hospitales, o qué es lo que estaría ocurriendo. Tiene que haber diversidad, tiene que haber diferentes opciones. Sí, el Estado, yo creo que tiene que preocuparse por el tema de la certificación, por el tema de certificación, digamos aquí, desde el nivel de las universidades. ¿Qué se requiere para tener una cédula de abogado?
cuál es el estándar que se debe tener. Hay peligros que no están contemplados en la iniciativa que no podemos evitar. Estamos hablando de poblaciones de cientos de miles de personas, de abogados, y si hablamos de otras profesiones estamos hablando de millones de personas. Y vamos a tener que establecer exámenes para todas estas personas. Hay un riesgo muy grande de que terminemos siendo exámenes estandarizados a un costo muy grande, y no es nada claro que eso es lo que nos va a resolver el problema. Y bueno, el sesgo social que se puede dar cuando se crea un monopolio es muy grande y es algo que no se puede dejar de lado. Déjenme decir algo, y lo digo absolutamente con todo respeto, pero nos habla de los sesgos sociales que puede haber. Ustedes saben que la profesión jurídica atrae ahora muchas mujeres, las escuelas de derecho hay muchas mujeres. Sin embargo, vean ustedes a los paneles que tenemos en esta sesión. Tenemos algunas mujeres en el panel internacional, pero no tenemos una sola mujer en todos los otros paneles. Y bueno, es un sesgo social, a lo mejor fue casualidad, simplemente se echaron las cartas y fue lo que salió, pero es probable que eso también se deba a un sesgo social. Y cuando se crea un monopolio que va a estar controlando el acceso a una profesión, existe ese tipo de riesgos sociales, ¿sí? Alguien habló ahorita del tema de los derechos humanos, es mucho más, no diría que más profundo de eso, hay muchos más temas que discutir acerca del tipo de sesgo que se puede crear cuando se generan privilegios monopólicos. Bueno, para concluir yo diría, todas las discusiones que tenemos, y bueno, yo ya presenté una nota por escrito que se abunda eso, los temas de libertad de asociación, los temas de libertad de expresión, de libertad de cátedra, de autonomía de los estados, se van a ver afectados si se crean este tipo de monopolios. Y mi sugerencia sería pensar más en el tema de información, cómo mejoramos la información a los usuarios del sistema legal, y luego cómo creamos también programas que sean para la gente que está en mayor desventaja en acceder a la justicia en todos los niveles, en justicia penal, en fiscal, en laboral, etcétera. Pensar realmente cuáles son las cosas que están limitando el acceso de las personas a la justicia, y bueno, se requerirán seguramente programas especiales y estrategias especiales para hacerlo. Bueno, muchas gracias. Comentaba con el senador Burgos cómo la maravilla de las miradas diferentes, cómo enriquece la discusión y el diálogo. Gracias, doctor Martínez. La última intervención de la primera etapa corresponde ahora al doctor César Astudillo Reyes. Él es el abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su formación de origen en licenciatura es en la Universidad Autónoma de Chiapas, de la que nuestro amigo Jaime Valls fue rector. Su especialidad es Derecho Constitucional y Ciencia Política, y su formación en posgrado principalmente ha sido la maestría y el doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Don César, lo escuchamos. Señores senadores, buenos días. Gracias por la invitación a estar con ustedes. Saludo también a mis colegas, amigos todos, con quienes compartimos la profesión y el interés, sobre todo por el estudio de los derechos y su tutela adecuada. Debo decir que mi participación en estas consultas tiene por objeto compartirles la posición de la Universidad Nacional Autónoma de México frente a este tema. El señor rector de nuestra universidad nos ha pedido que externemos frente a ustedes que en materia de certificación obligatoria y de colegiación obligatoria, en el ámbito exclusivo de los estudios de Derecho, la universidad acompaña este
ejercicio. La universidad está a favor de la certificación y de la colegiación obligatoria en el ámbito del derecho. Me ha pedido el señor rector que comparta con ustedes algunas reflexiones de por qué la universidad en este punto acompaña este ejercicio. Ciertamente somos conscientes que en la universidad se ha realizado un ejercicio de dimensiones mayúsculas, de dimensiones mayores, en relación a la necesidad de la colegiación obligatoria en otros campos del conocimiento y que probablemente en ese entorno no exista un pleno consenso, un pleno acompañamiento, pero en el ámbito del derecho, en el ámbito de los estudios de derecho, de la licenciatura en derecho, hay un pleno convencimiento de lo justificado y lo razonable que supone iniciar o concluir más bien un esquema que permita homologar la calidad de los servicios jurídicos en nuestro país. Y para ello la Universidad Nacional es consciente del papel central que tiene el abogado en la defensa de los derechos. Para nadie es desconocido que los abogados juegan un papel de intermediación muy importante entre la sociedad y el Estado para la defensa de los derechos y para garantizar el acceso a la justicia. A una justicia que, lo sabemos, en nuestro país se está replanteando, es motivo de análisis para tratar de que esa justicia sea cada vez más cercana a sus usuarios inmediatos, a las personas, a las y los ciudadanos, y para garantizar también que sea una justicia con determinadas características. En ese sentido, en la universidad reivindicamos este papel central de intermediación del abogado entre el Estado y la sociedad. En segundo lugar, en la universidad somos conscientes que nada justifica que una persona del norte del país, una persona del centro del país o una persona del sur de nuestro país, al momento de defender sus derechos, tenga acceso a servicios jurídicos de diferente calidad. No hay justificación para decir que quien va a la tutela de su libertad en el sur tenga que hacerlo a través de servicios jurídicos de menor calidad a la que podría acceder alguien en el centro del país. En ese sentido, nos queda muy claro que esta iniciativa justamente redunda en favor de generar una homologación de la calidad para que todas las personas, todos los ciudadanos, sin distingo geográfico alguno, accedan a un nivel de tutela, a un nivel de servicios jurídicos puntualmente o significativamente igual en todo el territorio nacional. En tercer lugar, somos conscientes que el derecho a una defensa adecuada es algo que nos involucra a todos, pero en donde el Estado mexicano tiene una función esencial. El derecho a una defensa adecuada es un derecho fundamental de las personas en nuestro país, y para tutelarlo adecuadamente el Estado mexicano debe realizar un conjunto de acciones, dentro de las cuales la que hoy nos convoca el Senado de la República, juega un papel esencial. Porque la pregunta precisa es: ¿qué obligaciones tiene el Estado mexicano? ¿Qué instrumentos debe poner a disposición de los ciudadanos? ¿Qué estrategias debe desplegar? ¿Qué legislación debe acompañar un ejercicio de esta naturaleza para que el Estado mexicano garantice el derecho a una defensa adecuada, reconocido no solamente constitucionalmente, sino convencionalmente? Y en ese sentido queda claro que el derecho a una defensa adecuada pasa por advertir que el derecho o la libertad de asociación
siendo un derecho fundamental, está sujeto, como lo acabamos de advertir en la voz del doctor Orozco Enríquez, a un conjunto de delimitaciones que permiten, en supuestos como el que hoy nos convoca, establecer modalidades de colegiación obligatoria que garanticen la igualdad una calidad homogénea de acceso a los servicios de la justicia, porque hay que decirlo, estos servicios de justicia, estos servicios de la abogacía son instrumentales a un fin mayor. Y ese fin mayor es, sin lugar a dudas, la defensa de un haz de derechos que el ordenamiento jurídico reconoce a todos los mexicanos. Necesariamente, para poder defender derechos sustantivos como la vida, como la igualdad, como la libertad, entre otros, es necesario contar con un elemento básico y fundamental, una defensa adecuada, y hoy, por el contexto particular de nuestro país, no hemos logrado asegurar eso. Sabemos que las escuelas de derecho siguen creciendo, siguen generándose sin adecuados controles, y en ese sentido este es un elemento que coadyuve a generar servicios de la abogacía con la mayor calidad posible, servicios de abogacía de carácter independiente y servicios de abogacía comprometidos con la justicia y con una justicia de calidad que debe ser el compromiso inexorable del Estado mexicano. En este sentido, sabemos que desde la universidad, en donde existe, de hecho déjenme hacer este paréntesis, una de las facultades de Derecho con mayor tradición y además también de las que semestre a semestre emana una cantidad muy importante de licenciados en Derecho, necesitamos advertir este problema de la manera más integral posible. Sabemos, de hecho, que esta convocatoria atiende justamente a una visión integral de un problema. Venimos y estamos todavía inmersos en la implementación de una relevante, trascendente reforma en materia de derechos humanos. Sabemos que estamos en la parte final de un ciclo de implementación de una reforma también muy trascendente en materia de justicia penal. Sabemos que viene un paquete de nuevas reformas en materia de justicia cotidiana. Sabemos también que está próximo a desencadenarse la reflexión profunda en materia de las reformas ulteriores en materia de combate a la corrupción, pero sabemos que si no vemos el problema con integralidad, la implementación de estas reformas pueden quedarse incompletas. Y en ese sentido, el papel que están jugando las dos comisiones que nos han convocado nos parece que es esencial. Pero déjenme decirles también que desde la Universidad Nacional creemos que también es importante, al lado de teniendo en cuenta la importancia de la certificación y de la colegiación, es importante también generar un mensaje contundente dirigido a la regulación de la creación de nuevas escuelas y nuevas facultades que impartan esta disciplina tan significativa como es la licenciatura en Derecho. Debemos poner el énfasis en que no podemos seguir creándolas sin ningún control. En segundo lugar, y ese es un papel en donde las universidades tenemos también un importante cometido, debemos de revisar nuestros propios planes y programas de estudio. Nuestro ordenamiento jurídico está inmerso en un gran proceso de cambio, está sufriendo una metamorfosis muy profunda y en ese sentido las universidades debemos también replantear los planes y programas a través de los cuales formamos a nuestros estudiantes justamente para que estén en sintonía con las nuevas exigencias que la sociedad mexicana demanda y demandará en el futuro de sus abogados. En tercer lugar, debemos reorientar también nuestros propios programas de especialización, de maestría y doctorado, y lo estamos haciendo, y además necesitamos, y eso va en la lógica
de esta iniciativa establecer modalidades para la actualización permanente de nuestros estudiantes y de nuestros abogados. Me parece que el tema de la actualización es también un tema fundamental. El derecho no es estático, el derecho es dinámico, va cambiando en función de necesidades sociales, de necesidades políticas, de una transformación cultural, y en ese sentido la actualización permanente de los abogados es esencial. Concluyo retomando la parte inicial de mi exposición. Desde la UNAM vemos con el mayor de los agrados esta iniciativa para procurar la certificación obligatoria de los abogados, asimismo como estamos de acuerdo en que el ejercicio de la abogacía requiere un instrumento que garantice la prestación de los servicios de la abogacía a través de los más altos parámetros éticos, y que eso se logra o se puede lograr a través de la colegiación obligatoria, y también que debemos de encontrar un esquema adecuado de implementación de esta reforma para tener presentes los mejores controles para garantizar que nuestros abogados sean verdaderamente independientes y ofrezcan servicios jurídicos de la más alta calidad dentro de todo el territorio de nuestro país. Porque, repito, y con eso concluyo, me parece que hoy en día nada justifica que los ciudadanos accedan a servicios jurídicos de diferente calidad, porque eso al final es también ahondar en nuestras diferencias, ahondar en la discriminación que ha estado presente en nuestro país, y al final también seguir estableciendo una distinción entre ciudadanos de primera o de segunda, de conformidad a las posibilidades para contratar un abogado o a la carencia de recursos para no contratarlo, y eso desde nuestro punto de vista nos parece sencillamente inaceptable. Muchísimas gracias. Hemos escuchado a 9 ponentes, cada uno con una reflexión muy valiosa. Borges escribe para decir que la duda es uno de los signos de la inteligencia. Estamos despejando algunas dudas y ampliando otras. Este proceso es de ida y vuelta. Pasamos ahora a un espacio de preguntas. El doctor Enrique Burgos, senador presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, tiene algunas reflexiones y preguntas. Muchísimas gracias. Desde luego, quisiera, dando continuidad a este comentario último del licenciado Romero Hicks, que efectivamente todas las aportaciones han sido verdaderamente relevantes, importantes, orientadoras. Sin excepción, es una suma de consideraciones que ahora nos lleva a una segunda etapa, cómo acercar, cómo conciliar, cómo aportar las mejores fórmulas en este esfuerzo, en este ejercicio de primerísimo nivel, diría yo, todas y cada una de las expresiones que esta mañana hemos tenido. Yo tendría un par de preguntas, si ustedes me lo permiten. Una para el señor doctor Orozco Enríquez. Un punto de vista, no con el Estado Nacional en particular ninguno, sino el Estado Nacional en general. ¿Qué nivel de responsabilidad existe cuando no hay una adecuada regulación en la prestación de los servicios jurídicos? En otras palabras, el Estado Nacional tendría un pendiente, cualquier Estado Nacional, en tanto no haya una eficaz y eficiente regulación en el ejercicio de la actividad profesional del derecho. Si gusta contestar desde ahí, doctor.
Gracias, senador presidente Burgos. Ciertamente hay un espacio de configuración estatal por parte de los estados acerca del derecho al acceso a la justicia, el derecho a la defensa, o sea, hay toda una serie de derechos humanos y habría la posibilidad de que el Estado, ¿verdad?, en ejercicio de su potestad regulatoria, pudiera establecer ciertas características que sin duda deben en determinado momento también ser sometidas eventualmente desde una perspectiva internacional, satisfacer algún si implica alguna restricción a estos derechos, que satisficiera a un juicio de proporcionalidad que le llamamos, para verificar su compatibilidad con los compromisos internacionales adquiridos por un Estado, a fin de que no haga nugatorio el ejercicio de los derechos humanos a los cuales se comprometió en responder. Entonces, hasta el momento, lo que se ha pronunciado los órganos interamericanos es que la colegiación obligatoria no sería por sí misma incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo cual no implica, ¿verdad?, necesariamente que aquellos estados que no establezcan, por ejemplo, la colegiación obligatoria, incurran en algún tipo de responsabilidad internacional, ¿verdad? Pero cuando deciden sí establecerlo, esto es compatible. Incluso se ha pronunciado así la Corte Interamericana, primordialmente, pero también la Comisión Interamericana, en que hay aspectos benéficos para el que se establezca una colegiación obligatoria, reitero, para garantizar de debida forma un servicio profesional que pueda contribuir de mejor manera a la defensa de ciertos derechos fundamentales. Entonces, esto es viable, es compatible, ¿verdad? Pero cuando en determinados momentos, y si me permitiría y concluyo, perdón la extensión de mi intervención, sí creo que en su oportunidad, o sea, lo que puede ser la base constitucional, es decir, cabe la posibilidad que el legislador, pensando en lo que ha sido alguna iniciativa, establezca las modalidades, etcétera, acerca de los requisitos para el servicio profesional. Pensemos a nivel constitucional. Pero sí, en su oportunidad, lo que yo destacaba es que el legislador ordinario sí debe ser muy cuidadoso, ¿verdad?, para que, si esto avanzara en estos términos, para que la eventual regulación que se haga sea también compatible, que no vaya a establecer alguna restricción indebida que generen un impacto, por ejemplo, desproporcionado o diferenciado en razón de la situación económica. Pensemos que haya cuotas muy altas para que si se establecieran para poder formar parte de un colegio, cuestiones de esta naturaleza, o también que impliquen alguna afectación a cierta condición social. Entonces hay que ser cuidadoso, es posible, pero estar muy conscientes que todo esto debe estar sujeto eventualmente a un análisis de cuando me refiero a juicio de proporcionalidad, esto es, que satisfaga los requisitos de necesidad, de idoneidad y de proporcionalidad en sentido estricto, ¿verdad? Son criterios que se establecen y con base en los cuales eventualmente se analiza si una determinada restricción es compatible o no con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Espero haber... Muchísimas gracias, muy amable doctor Orozco, muchísimas gracias. Si me lo permites, Carlos, una opinión para el señor, que le pediría atentamente al señor doctor López Ayllón. ¿Cómo consideraría o cuáles consideraría, doctor, los elementos básicos, esenciales, digamos primarios, para orientarnos a una vinculación
virtuosa, por supuesto, entre las instituciones de educación superior y la certificación. Es decir, ¿qué tendríamos que ir identificando para encaminarnos en esa ruta? Un vínculo virtuoso entre uno y otro. Primero quizás hay que aclarar qué estamos entendiendo por certificación, si estamos hablando de certificación de entidades de instituciones o si estamos hablando de certificación de los egresados de esas instituciones a través de, por ejemplo, un examen nacional u otro mecanismo que existiera. Me parece que Jaime Valls, el maestro Jaime Valls, puso un elemento muy importante, y es que la lógica de certificación mal entendida puede llevar a lógicas de homogeneización, uniformidad, que sí generaría un problema respecto de la autonomía de las universidades y de la conveniencia de tener una diversidad en las formas de educación. Esto implicaría, pues, primero resolver este problema en términos de cuál es el carácter de esa certificación. Hay esquemas de certificación que no implican obligatoriedad, pero que implican y generan señales al mercado. Si yo estoy certificado por una u otra institución, permite, digamos, caracterizar el tipo de educación que yo doy a través de un modelo que tiene que generar información pública de qué es lo que estoy certificando. En todo caso, este modelo posible de certificación de instituciones obligaría a un diálogo muy intenso entre las instituciones de educación superior y las entidades certificadoras para saber de qué se trata. Si habláramos de certificación de profesionales o de egresados de las universidades, me parece también que sería un mecanismo viable siempre y cuando, digamos, el examen o el modelo de certificación fuera el producto de un diálogo muy intenso entre las instituciones de educación superior como partes del cuerpo de diseño del examen y los profesionales, los colegios existentes y las autoridades para encontrar un modelo que fijara estándares posibles, razonables, ¿sí?, que permitieran entonces que ese egresado de alguna universidad fuera sujeto a un examen y que ese examen, digamos, le diera un elemento que permitiera progresar al siguiente estadio, que ya es la práctica profesional. Algo no muy distinto sucede en la profesión médica. Me parece que ahí hay lecciones interesantes a aprender. Estoy muy consciente que hay problemas claros en el diseño de este tipo de certificaciones, pero quizás en este momento podría ayudarnos a resolver el número de egresados que está saliendo que no reúnen calificaciones mínimas. En todo caso, senador, me parece que cualquier esquema de certificación supone, y por eso me sumo a la idea del doctor Salazar, y que es un poco la misma que hemos venido insistiendo, que cualquier acuerdo orientado o a las universidades o a las autoridades de SEP y que pudiera llevar a un marco normativo, tiene que ser el producto de instancias que permitan este diálogo y este acuerdo. Yo creo que es posible lograr acuerdos en esta materia y que nos permitan avanzar, porque también lo diría de otra manera, mantener el estatus no nos está sirviendo y nos está llevando a agravar el problema. Entonces, encontremos mecanismos que gradualmente nos permitan avanzar, y yo creo que en esa gradualidad podemos encontrar, si no óptimos, sí mecanismos que nos permitan mejorar el estado de cosas. Gracias. Gracias, don Sergio. Pues hemos tenido una muy nutrida participación, la cual agradecemos, y hacemos la invitación para que tanto la audiencia como los participantes sigamos deliberando en torno a este tema. Me gustaría ofrecer un comentario a manera de cierre, intentando rescatar algunos de los elementos presentados. Hay dos momentos: la formación y el ejercicio. Y en la formación, como lo dijo don Jaime Valls y lo dijeron otros expositores,
tenemos problemas. Hay asimetrías de calidad en diseños curriculares, en las nuevas habilidades, en los profesores, en las actualizaciones, en la propia infraestructura. Desde hace más de 20 años, el país ha emprendido procesos de evaluación externa a las universidades. Y sé que la Asociación Nacional de Universidades y la Secretaría de Educación Pública trabajan recientemente en cómo este archipiélago de organismos evaluadores y acreditadores puedan tener una sola partitura. Y ahí tenemos un momento pendiente. Y se va a requerir o un título a fondo en la Ley General de Educación o una nueva Ley General de Educación Superior, porque lo que actualmente tenemos no nos da. Más de 1000 escuelas de derecho, y cuando alguien quiere abrir una escuela, hay por lo menos 7 ventanillas. La Universidad Pública Estatal, la Secretaría de Educación local, el gobernador local, el Ejecutivo Federal directamente, la Secretaría de Educación Pública, el Politécnico Nacional, la Universidad Nacional, entre otras. Luego viene el tema del ejercicio, y todos los diagnósticos coinciden en que necesitamos certificar, y necesitamos procesos de actualización y de recertificación. Donde no hay coincidencia es en la forma de resolver. De hecho, cuando México negoció el Tratado de Comercio Libre con Canadá y Estados Unidos, había dificultades porque este proceso de recertificación no necesariamente existe en algunas de las profesiones. A partir de que el individuo recibe su cédula profesional, artículo 5 de la Constitución, conforme al 121 puede ejercer en cualquier lugar. Después viene el tema de la colegiación, y aquí voy a intentar ser respetuoso ofreciendo mi opinión. ¿Necesitamos una colegiación seria? Sí. ¿La tenemos? No. No hay una tradición seria y consolidada de colegiación amplia en el país. Hay sus dignas excepciones. Quienes estamos aquí presidiendo este evento hemos tenido el privilegio de encabezar gobiernos estatales en Querétaro y en Guanajuato, y lo hemos comentado. El gremio que me digan, hay diferentes formas de colegiación, y sí es muy importante que en cualquier solución, independientemente de quién certifica, tengamos colegios serios, en la parte técnica de conocimientos, en la parte de ética y en la parte de la regulación y la supervisión del ejercicio profesional. Luego viene el tema de no únicamente quién certifica, sino, como señalaba el presidente del Senado el lunes, en el evento de la NUYES, el efecto espejo. ¿Quién certifica al certificador? Situación que el día de hoy no abordamos. Lo digo también con un intento de respeto. En algunos casos se da una especie de cartelización de los colegios, porque o lo hacen por motivos sociales, o motivos políticos, o motivos comerciales. No es el caso de todos. ¿Hacia dónde apuntan entonces las soluciones? Sin duda a buscar que haya certificación, aunque no necesariamente hay una sola forma de hacerlo. Y hay principios que tenemos que respetar. 1, el federalismo, que hoy, por cierto, casi no se dijo. 2, el de la libertad académica. Y 3, un concepto más integrador, que es el de la autonomía universitaria. En este momento es una potestad local. Y hay estados que lo hacen de manera muy seria. Y hay estados que probablemente requerirían mayor autocrítica. En el foro del lunes, algunos de nosotros expresábamos que probablemente se requiere una triple hélice de actores. 1, sin duda, la parte académica. 2, la parte profesional y los empleadores, en algunas profesiones de mercado directo. Y 3, sin duda, la parte gubernamental. En todo caso, este tema tiene años explorándose, y lo que sí estamos urgidos es de una solución para poder abordarlo. Decían, no hay soluciones perfectas, y pudieran existir soluciones graduales. Este país requiere resultados, y lo que los académicos el día de hoy nos han brindado son reflexiones muy profundas del espejo del alma, de lo que México requiere hoy en día, que son resultados, resultados y más resultados. ¿Cómo convocar a la mayor participación crítica, propositiva y comprometida, y que al final del día quien recibe un servicio sepa que lo hace con ética,
con calidad, con sensibilidad y con compromiso. Muchas gracias a todos por su presencia. Buen día.